pues ahora quería presentar a Pablo, al ponente, para acá Pablo. Bueno, pues él es Pablo Castiñeiras. Bueno, pues habíamos pensado que era una charla bastante interesante y que a veces se habla poco, ¿no?, de estos temas. Y bueno, pues él un poco os voy a contar lo que es el de él en cuanto a la formación. Él tiene bastantes estudios sobre filosofía y también sobre psicología y tiene bastante experiencia sobre educación no formal. Bueno, ha viajado pues, por diferentes países de Europa, Asia y Oriente, ¿no? Y bueno, pues también tiene un libro que se llama Europa, descubriendo nuevos mundos. Podéis ver más información en europa.es, ¿no? Y aquí, bueno, pues refleja un poco su experiencia de viaje por estas diferentes culturas y países de Europa. Y bueno, va un poco relacionado con la educación no formal y las experiencias de la juventud en diferentes países de Europa, ¿vale? Y luego, bueno, pues ahora mismo ha sacado otro también, ya está, ¿no? Estamos en Publicado. ello. Bueno, No, está en este es ello. un prototipo, digamos. Estamos en ello. Se llama, bueno, 3.6.5, que es una agenda. Una agenda se llama, ¿no? No, es una especie de libro, es una mezcla entre libro poético y libro un poco para reflexionar. Entonces, la cuestión del título es porque está estructurada como si fuera una agenda. Es como para cada día del año hay una entrada, que es un pequeño poema, una pequeña historia, una pequeña contradicción o paradoja un poco para montar en ello. Bueno, pues eso, que lo sepáis y lo que os comentaba, que para más información, pues europas.es. Nada, simplemente eso. Simplemente pues que disfrutéis de la charla, tertulia, eso es importante, lo de tertulia, porque bueno, él va a exponer un poco el tema que acontece, pero luego, pues por favor, os pedimos que participéis, ¿vale? Porque sin vosotros, pues... Un pequeño detalle, luego no durante. Durante, vale, durante. Eso como tú quieras. Eso. Vale, pues nada, muchas gracias y le damos un aplauso. Pues sí, como va a ser una charla tertulia, y este es un tema en principio muy abierto, seguramente que los que hayáis leído el título de este evento de hoy, pues habéis pensado diferentes cosas. Es una cuestión muy abierta. Entonces yo lo que voy a intentar es un poco facilitar eso, que hagamos una especie de tertulia, que hablemos un poquito, reflexionemos un poco sobre estos temas que están en la raíz de lo que solemos llamar hoy en día el sentido de la vida. Que un poco algunos lo habéis leído en la descripción de la charla, del tema de dónde venimos, de dónde vamos, estas preguntas, que pensamos que se lo ha hecho el hombre siempre, pero que ahora mismo, hoy en día, es la que nos solemos hacer. Entonces, para ello, digamos que esta charla, la idea de lo que quería que trabajáramos o comentáramos aquí, la he dividido entre 4 grandes palabras, que sería el humano, luego comentaré un poquito, pero me refiero más bien al homínido, la palabra realidad, la palabra occidente y la palabra oriente. Entonces, lo primero que quiero, que os pediría, que me colaboraréis conmigo, es una especie de lluvia de ideas. Entonces me gustaría que me dijeras qué es para vosotros lo humano, qué es lo específicamente humano, qué consideráis vosotros que es lo que nos diferencia a nosotros del resto de animales. Así, palabras o ideas o... Racionalidad. Vale. ¿Sí? Vale. No, eso me gusta, pues que participéis y os atropelléis porque queréis participar, así me gusta. Cultura. Cultura, vale. Consciencia. Consciencia. Vale. Educación. Educación. Vale. ¿Uno más? Evolución. Evolución. Apertura. Apertura. ¿Uno más? Sociedad. Sociedad. Prepotencia, respecto de los animales, ¿no? ¿Qué creéis que es específico del ser humano que es diferente del resto de animales? Prepotencia. Me he llenado bastante. ¿Más cosas? ¿Tratamos así?
Vale, ahora me gustaría, de todas estas palabras, si alguno pensáis que alguna de ellas no es específica del ser humano, que la tienen también otros animales. Evolución, ¿no? Sí, la evolución, en principio, nos afecta a todos. La sociedad. La sociedad sería específicamente humana, o sería, también la ves en animales. La sociedad de monos entre sí, ¿no? Vale, la sociedad también se ve en animales. Vale, ¿alguna idea más? Lenguaje. ¿El lenguaje también lo veis en animales? ¿En qué animales? Lenguaje no verbal. Vale. Las abejas. Bien, bien. Esa puntualización está muy bien. Voy a poner aquí eso, lenguaje verbal y lenguaje no verbal, porque esta puntualización es importante. Sí, el lenguaje de las abejas para orientarse, para decir dónde están los cultivos, los bailes que hacen, sí, sí. ¿Alguna idea más de alguna de estas palabras que pensáis que no es única de los seres humanos? ¿No? Pues mira, esta última, que de hecho aquí el compañero no me la esperaba, prepotencia, me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque una característica muy específica de los seres humanos y que posiblemente, no lo sabemos, porque sabemos muy poco de realmente cómo se sienten los animales, pero una de las características que quizás sí podemos considerar específicas de los seres humanos es creernos superiores al resto de animales, al resto de la naturaleza, y por eso, con este sentido de superioridad o de prepotencia, por eso intentamos dominar, intentamos cambiar las cosas, sobre todo desde un punto de vista occidental, que eso ya lo veremos. Esto posiblemente sea específico humano, y esto viene, que lo vamos a explicar un poquito después cuando hablemos del tema de la realidad, esto viene porque tenemos una idea de lo que somos nosotros un poco errónea, que está conectada con este tema de prepotencia y de sentido de la superioridad, y que viene del hecho, que luego comentaremos un poquito, de que el ser humano no es el rey de la creación, como nos han educado, sino era una especie que estaba prácticamente a punto de extinguirse. Era una especie en peligro de extinción. Antes de ser humano, prácticamente incluso cuando ya pasó de lo que llamamos homínido al humano, era una especie en peligro de extinción. Sin embargo, siendo casi una especie casi en peligro de extinción, que milagrosamente sobrevivió y sobrevivió creando sociedades complejas, sobrevivió por una elevada racionalidad, que luego veremos si hay otros animales racionales o no, a pesar de esto, seguimos siendo una raza o una especie animal que es muy débil. Y por eso usamos la tecnología y usamos todo este tipo de cosas. Vale, no me quiero extender más, no ya hablé mucho. Pasamos ahora a la palabra realidad. ¿Qué entendéis vosotros por realidad? Esto a lo mejor más complejo. Lo que tú sientes. Vale. Más. Tiempo. Tiempo. Lo que vivimos hoy. ¿Pero eso lo podemos conectar con tiempo o te refieres a otra...? ¿No? ¿Sí? Porque si tiene otro matiz, lo escribo de otra manera. No. ¿Sí? Vale. Percepción. Percepción. Materia. Vale. Materia. Ciencia. Ciencia. Contexto. Vale. Contexto. Una mezcla, lo que la mente hace con la materia. Vale, ¿cómo lo escribo eso? ¿No puede ser conciencia? Mezcla ambos dos de esos y ya está. Depende. Es que el lenguaje es muy impresionante. Condicionante psicológico del ¿Eh? individuo, condicionante psicológico del individuo, Pero eso de condicionante... o la psicología del individuo. Vale, vamos a poner psicología del individuo. Pero no sé si eso es exactamente lo que quería decir el compañero. Tú decías lo que la mente hacía con la realidad. Con la materia. Con la materia. O sea, interacción mente-materia, podríamos poner, por ejemplo. Vale. Vale, como esto es una tertulia, ¿nos puedes elaborar un poco qué quieres decir con esto? Yo. Sí. Es un concepto bastante elaborado ya en sí, pero bueno. En principio, pues porque todos podemos percibir una materia e indistintamente cada uno va a formarse una idea de la realidad viendo el mismo objeto material. Vale, entonces sí que está un poco conectado con lo que decía la otra compañera. Es la percepción que cada uno tenemos según nuestra dinámica psicológica. Es un contextivismo, ¿no? ¿Eh? Interpretación. La interpretación. Conocimiento. ¿Se llama constructivismo eso? Bueno, está conectado con el constructivismo, pero el constructivismo es un poco aceptar que eso es así, que hoy en día, la psicología occidental también lo aceptaría que eso es así,
y a partir de eso intentar hacer las cosas no en base a unos dogmas, sino en base a intentar un poco adaptarse a las circunstancias de cada persona, a cada contexto. ¿Vale? Un ejemplo aplicado a esto, a lo que serían todos los animales, sería por ejemplo el tema de los colores. ¿Vale? Nosotros vemos una gama de colores, una específica, de todo lo que es el espectro de las ondas luminosas. No vemos ni el infrarrojo ni el ultravioleta. Hay otros animales que solo ven blanco y negro. Y hay otros animales que ni siquiera ven en colores. Que ellos perciben la luz porque tienen una antena que según les vibre es un tipo de luz u otra. ¿Vale? Entonces esto sería lo que comentaba el compañero, de interacción mente-materia. Esto sería condicionado biológicamente, es innato. Nosotros vemos en colores porque estamos hechos así evolutivamente o biológicamente. Entonces, efectivamente, hay una parte que es la biología, que nos hace percibir la realidad de una manera, a los diferentes tipos de animales, y luego el ser humano, porque es un animal racional, eso lo añade muchas otras cuestiones, muchos otros condicionantes y contextos, que sean la educación, la cultura, etcétera, etcétera. ¿Por ahí va un poco lo que querías comentar tú, o tienes algún otro matiz? Sí, no. ¿Sí? Perfecto. Vale. Bueno, entonces como el primer título del evento de hoy era bueno, había puesto la persona, yo había puesto el hombre, me quería referir a humano y a homínido, bueno, esto ya lo comenté en el blog. Pero bueno, vamos a poner el humano o el homínido, el homínido, ¿entendéis lo que es homínido? Porque a lo mejor es un concepto muy técnico. Bueno, el homínido es la familia a la que pertenecemos, ¿vale? Entonces, se considera que ha habido homínidos no humanos y homínidos humanos. Hoy en día este criterio se ha alargado y ya se consideran a ciertos primates, lo que se llaman los primates antropomorfos, los primates que tienen un cierto grado de inteligencia, que son similares a nivel de parentesco genético a nosotros, también les meten un poco en esa familia, pero tradicionalmente los homínidos eran todos estos huesos que se encuentran en los arqueólogos y que tenemos encontrado una nueva especie humana, esos son homínidos. Todas las especies de homínidos, tanto no humanas como humanas, o las que consideramos no humanas como humanas, se han extinguido. La única que queda somos nosotros, que somos el Homo sapiens sapiens. Esto es posible que cambie un poquito, porque ya se ha descubierto genéticamente que, es decir, no era que pasamos del Homo erectus al Neandertal y al Sapiens. Hubo momentos en la historia en que varias especies de homínidos humanos convivieron. Entonces nuestra especie, la Sapiens sapiens, convivió con la Neandertal y convivió con otras. Ya se ha descubierto genéticamente, o por lo que indican los últimos estudios, que el Homo sapiens se hibridó con los otros, con algunas especies. Con lo cual puede ser que algunos de nosotros seamos híbridos. Eso va a implicar que se tienen que cambiar los conceptos, porque hay un concepto biológico tradicional, que es que entre diferentes razas de una misma especie puede haber reproducción, pero entre diferentes especies no puede haber reproducción. Entonces, como ya tenemos pruebas genéticas de que el sapiens se ha reproducido con otros no sapiens, pues esto a lo mejor cambia un poco el concepto de la mixteridad de especies humanas y de razas. Pero hoy en día, desde un punto de vista biológico, solo existe una raza en la humanidad, que es la raza Homo sapiens. Una raza y una especie. El resto están extinguidas, desaparecieron. Y estamos hablando, en el caso de neandertales, por ejemplo, de razas o de especies que ya eran humanas y que en principio podrían haber sobrevivido tanto como nosotros. Entonces, esto es una de las cuestiones que buscan los antropólogos, el pensar por qué esas otras especies se extinguieron y la nuestra no. Vale. Entonces, la cuestión, el título, que decía antes el título es el ser humano, el homínido humano en conflicto con la realidad. Yo me quería retrotraer al principio. Es decir, ¿qué pasó para que un homínido no humano, que estaba dentro del reino de los animales, que consideramos animales, pasara a ser humano? O sea, imaginaros ese momento. Entonces, ese momento para mí se produce porque hay un conflicto con la realidad. Entonces, mi pregunta para vosotros es, ¿qué creéis que hay en lo humano? ¿O por qué creéis, si estáis de acuerdo? Y si no estáis de acuerdo, pues me lo comentáis. ¿Por qué pensáis que puede ser que el ser humano esté en conflicto con la realidad y que eso es una de las características, para mí, que nos hacen ser humanos? La evolución. Pero la evolución, en principio, lo que es la teoría evolutiva científica, es la adaptación al ambiente y ya está. Entonces, si el ser humano está en conflicto con la realidad, eso, ¿quieres decir tú que se adaptó, se puso en conflicto para adaptarse? ¿O considera como un problema la realidad para adaptarse? Podría ser, sí, podría ser una... Al final el evolucionar, ¿no? Para él me imagino que supondría un conflicto, ¿no? Bien. Adaptarse al medio en el que vivía, tener que evolucionar. Bien, muy bien. ¿Más ideas? Bien. Hombre, el tema de adaptarse, con lo que decía de la prepotencia, o sea, no sé si va por ahí, pero bueno, el cómo nos adaptamos. O sea, no es que nos adaptamos al medio, sino nosotros Adaptamos el medio.
Exacto, es como... Mira, el conflicto con la realidad es que no es que nos estemos adaptando a cómo es la realidad, sino que estamos haciendo nosotros lo que queremos con la realidad, o cómo queremos que sea. Eso es una parte de lo que hablaremos que llama ideología occidental. O sea, eso no es característico del todo ser humano y por supuesto no es característico de los animales. Pero eso yo sí que lo meteré dentro de esto, porque lo hablaremos luego. Muy bien. ¿Alguna otra idea más? Hilando lo mismo sería transformación y dominio del medio. Pero ¿por qué el ser humano necesita transformar y dominar el medio? Dijeron que por el tema de supervivencia. Pero todos los animales tienen que sobrevivir. Y no se ve tanto a los animales destruyendo. Hay animales que sí. Hay un caso muy gráfico, sobre todo en Estados Unidos, creo que era la marmota, que se dedica a construir presas. Ahí se está modificando y transformando la realidad. Entonces, muchos animales, para sobrevivir, hacen una cierta transformación de la realidad. Entonces, eso no sería totalmente, exclusivamente humano, en el sentido estricto. Sí. Y que no se reconoce como parte de esa realidad, o sea, por eso queremos transformar. Ahí ya vamos un poco más encaminados de lo que son mis hipótesis. Ahí ya vamos un poco más encaminados. Vale. Porque vosotros, ¿qué pensáis? ¿Que los animales están conectados con su realidad o en conflicto con su realidad? Conectados. Vale, entonces aquí viene el conflicto con la realidad. Esta es la hipótesis que yo os quiero exponer y que me gustaría saber vuestras opiniones al respecto. Lo que nos hizo específicamente humanos es una desconexión que tuvo el humano, cuando se convirtió en humano, de la realidad. Es decir, de los instintos, es decir, de los condicionamientos naturales, de la adaptación pura y dura. Conflicto que efectivamente está conectado con la evolución. Porque el ser humano, si pensamos, o sea, esto es, claro, evidentemente, esto es hipótesis, no tenemos pruebas contundentes para decirlo. O sea, la única prueba que tenemos es que de muchas especies que había, bueno, de unas cuantas especies que había de homínidos humanos, solo queda una. Y nos dicen clásicamente los que estudian estos temas que el ser humano, su cerebro se agrandó y evolucionó porque tuvo que salir de su hábitat, del hábitat en el que estaba adaptado y sobrevivir. Pero era un animal muy débil. El ser humano es un animal muy débil, a nivel físico me refiero. Entonces cuando sale del hábitat lo más normal es que se hubiera extinto. Entonces esa es siempre la justificación que se pone. No, nosotros nuestro cerebro ha evolucionado porque si no construíamos herramientas, si no nos apoyamos en la técnica, nos extinguíamos. Este es el argumento clásico. Luego, lo que es más complicado, ya hay una rama ahora incipiente que se llama arqueología cognitiva o antropología cognitiva, que intenta investigar con los descubrimientos de las cavernas, sobre todo los descubrimientos de arte y de herramientas, etc., cómo podrían pensar estos hombres primitivos, sobre todo en estas transiciones del homínido al humano. ¿Vale? Bien, entonces hay una desconexión de la realidad. Hemos dicho, puede haber una desconexión de la realidad por el tema de la supervivencia. Vale. Recordad, yo creo que todos en clase, cuando estábamos en el colegio, nos han explicado las características típicas de lo que era un humano. ¿Vale? ¿Os acordáis de algunas características típicas que os decían de lo que era un humano y que nos diferenciaba del resto de animales? Bípedo. El bípedo. Pulgar. Sí, el pulgar oponible. ¿Qué más? La racionalidad. La racionalidad. El lenguaje escrito y... El lenguaje verbal. El lenguaje escrito fue mucho más, tiene muy poco tiempo comparado con estos millones de años, eso sí. El lenguaje verbal, efectivamente. ¿Qué más? La capacidad de crear, innovar. Eso también es bastante reciente. Desde que el humano se convirtió en humano, lo que consideramos humano, lo que considera la ciencia ahora, hasta que empezó a hacer arte, pasó mucho tiempo también. Eso es como ya muy moderno. Arte y religión. Eso también es moderno, pero por ahí van los tiros del tema de religión, ¿no? El enterramiento. Vale, eso es lo que suelen decir muchas veces, el enterramiento. Dicen, nosotros somos diferentes del resto de animales porque enterramos a los muertos. Si enterramos a los muertos, esto quiere decir que el homínido pasó a humano porque se dio cuenta de que había individuos de su especie que morían. Y tenían un sentido de que no querían que murieran o de trascendencia. Esto se decía. Igual que el bipedismo, el pulgar oponible, etc., son cosas que se decían que eran únicas de los seres humanos. Cada vez más, cuanto más se estudia el comportamiento animal, se ve que esto no es exclusivo del ser humano. O sea, los animales no continuamente, como hacemos nosotros, pero muchos animales pueden andar bipedalmente. Muchos animales tienen el pulgar oponible. Ya se ha demostrado, no hace mucho, pero bueno, en el siglo pasado, se ha demostrado que animales utilizan herramientas. Sobre todo, evidentemente, no cualquier animal, sobre todo los animales que digamos que tienen un cerebro más desarrollado tal como lo tenemos nosotros. Ya sabemos que tienen herramientas. Sabemos que tienen un cierto tipo de cultura. Esto ya hay muchos estudios que parecen evidenciar
que los chimpancés, los simios antropomorfos y los cetáceos, especialmente los delfines, tienen cultura. Tienen educación. ¿Por qué tienen educación? Porque al hacer experimentos del lenguaje, experimentos para ver si otros animales podían adquirir un lenguaje al nivel de los humanos, se ha descubierto que a los chimpancés que se les enseñaba, enseñaban a sus hijos ese tipo de signos. Entonces las cosas, poquito a poquito, a pesar del tabú que hay en la comunidad científica, porque son humanos, sí. ¿Qué es lo que entendemos por educación? Porque yo el concepto de educación, vamos, dista mucho del que... Educación desde un punto de vista básico sería que un animal le transmite una forma diferente de hacer las cosas a otro, no por un condicionamiento biológico, no porque sea innato, sino porque lo ha aprendido y lo transmite. Entonces, para un simio, para un chimpancé, si le enseñas el lenguaje de signos no viene con su bagaje genético. Un chimpancé por sí mismo no hace lenguaje de signos, tal como se lo enseña un humano. Pero si tú ves a un chimpancé a la que un humano le enseña el lenguaje de signos, enseñarle eso a su hijo, eso es educación. Porque ese lenguaje, ese animal ha integrado que eso es un sistema de comunicarse con los humanos y que es un sistema de comunicación en sí y lo transmite. Eso no lo puede hacer un perro, por ejemplo. O sea, no estamos hablando evidentemente de la educación, tal como entendemos la educación en el siglo XX y XXI en Occidente, por supuesto. O sea, no tienen clase, no se pone... pero en ese sentido de educación. O sea, cada vez hay menos cosas que podamos decir son exclusivamente humanos. Como por un tema de supervivencia de la especie tenemos esta prepotencia de querer ser los reyes del mambo, seguimos con muchos tabús. Ahora prácticamente el tema está reducido al lenguaje verbal. Y hay mucha polémica entre si los animales son capaces de tener lenguaje a nivel de los humanos o no. Y la mayoría de los científicos dicen que no. Aunque ya se ha conseguido con chimpancés enseñarles lenguajes de signos, porque ellos no pueden hablar por una cuestión anatómica, no por una cuestión de inteligencia, por una cuestión anatómica no pueden emitir los sonidos como nosotros. Pero sí se les ha enseñado el lenguaje de signos, se les ha enseñado lenguajes totalmente abstractos, con fichas, y se ve que, bueno, los lenguajes serán limitados, pero bueno, sobre todo, con una de las especies reinas, que los he estudiado mucho, porque son como muy diferentes a nosotros, son los bonobos, se ha visto que sí, que hay un lenguaje bastante complicado. Todavía hay mucha polémica de hasta qué punto su lenguaje es comparable o no. Casi se ha reducido el tema del lenguaje. ¿Por qué otra cuestión? La conciencia. La conciencia, yo no sé, ¿quién comenta esto de conciencia? Sí. Vale, yo no sé, ¿a qué te refieres con conciencia? Pues a la capacidad de pensar lo que vas a hacer en un momento o para tener esa capacidad tenemos que tener una cosa que se llama el yo. Es decir, tenemos que reconocernos como un individuo diferente al resto. Esta capacidad se creía que solo la tenían los seres humanos, no la tienen los animales. Esto lo podéis muy bien ver que tengáis un perro. Muchas veces veis al perro que ve su cola y se pone a morderlo. O se ve en un espejo y se pone a ladrar. Los animales no tienen conciencia de que son un individuo. Eso viene de la racionalidad, viene del cerebro del neocórtex, y eso se pensaba que era exclusivamente humano. Pero eso ya se sabe que tampoco es humano. Ya se tienen identificados que los simios antropomorfos, los elefantes y los cetáceos se reconocen en el espejo, con lo cual tienen concepto de yo. De hecho, los niños cuando nacen no tienen concepto de yo. El concepto de yo se suele desarrollar en torno a los 2 años. Un bebé de un año y medio, pues frente a un espejo y piensa que es otro bebé. Hasta que empieza con los 2 años o así, sobre todo cuando empieza a aprender lenguaje, ya es cuando empieza a tener el concepto de yo. Entonces, esto ya sabemos que no es único. Entonces, claro, ahora tenemos el misterio, que es muy complicado de desvelar, de qué piensan los simios, qué piensan los delfines, qué piensan los elefantes, porque sabemos que se conocen como individuos diferenciados. El otro territorio, la conciencia de muerte. Pues claro, sería lógico pensar que si hay otros animales que tienen conciencia de sí mismos, tendrán conciencia de muerte. Ese es el otro tabú que la ciencia no quería romper. Pero ya ha habido algunos que no quieren romper y han hecho estudios que efectivamente se demuestra que ciertos de estos animales, sobre todo yo he visto algún estudio con elefantes, se ve que hacen luto, se ven que se llevan a los cadáveres, se denota que hay una conciencia de muerte. Lo que no podemos hacer, porque no hemos conseguido crear un lenguaje, una manera de comunicarnos con los animales, lo que no podemos saber es qué piensan sobre la muerte. Entonces ahí sí puede haber un pequeño resquicio que nos diferencia quizá del resto de animales. Y aquí esta es una de las cuestiones con las que podemos pensar que son las cuestiones fundamentales para que el ser homínido se convirtiera en ser humano por este conflicto de la realidad ante la muerte. Luego hay otra cuestión.
Vale, nos parece un poco fácil decir, nosotros, como todos los animales, tenemos el instinto de supervivencia. ¿Bien? Entonces, si existe una cosa que es la muerte y somos conscientes de ello, pues eso nos afecta. Y eso nos determina mucho la vida. Porque el saber que vamos a morir, eso nos afecta mucho en el decir para qué vivimos. ¿Sí? Vale, entonces, pero por otro lado, ¿vosotros qué pensáis? Que el homínido, estos hombres de las cavernas que nos enseñan por ahí, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que el homínido era más bien pacífico o violento? Es decir, si yo tengo un problema, que veo que existe una cosa que se llama la muerte, que me afecta, lo normal, cuando nos podemos a pensar de una manera abstracta, más como que nos gustaría creer que es el ser humano, lo normal es pensar, pues bien, no vamos a matar, porque sabemos lo que es la muerte y no lo queremos. Pero sin embargo, el ser humano o el homínido humano, ¿qué ha sido? ¿Violento o pacífico? Vale, ¿alguno cree que es pacífico? Sí, creo que sí. Sí. Sí, ¿por qué? Yo sí Sí, que... porque su conducta no tiene por qué ser violenta de por sí. Claro, es extensión. Es un aprendizaje. O sea, no tiene por qué ser violenta, vamos. Sí, efectivamente. Y eso es una de las cuestiones en las que veremos un poco la diferencia entre la ideología occidental y la ideología oriental. Pero en principio, esto también es un poco hipótesis, en principio nosotros somos una especie violenta. ¿Por qué? Porque estamos muy conectados con los chimpancés. Y los chimpancés son depredadores, son guerreros. Por eso hay tanto interés en los bonobos. Porque los bonobos, a los que no tenemos tanto parentesco, no son tan... Digamos que los chimpancés son primos hermanos. Y los bonobos están un poquito más lejos. Los bonobos es una sociedad que se investiga mucho porque es una sociedad pacífica. Es una sociedad totalmente hippie. O sea, el leitmotiv de los bonobos es hacer la buena en la guerra. No, es así. Dirimen sus conflictos con el sexo y con acuerdos y tal. O sea, los chimpancés dirimen los conflictos a palos. Los bonobos, no. Allí, cuando tienen un conflicto, cuando acuerdan algo, ahí se lo pasa a culpar. Sí, por eso es el prototipo del hippie. Los bonobos es el prototipo del hippie. Claro, para muchos científicos les da envidia, es como, ¿por qué no seríamos bonobos y chimpancés? Entonces, de hecho, había una teoría que afirma que ya no es por el tema de que efectivamente no hay un cierto parentesco con los chimpancés, es que lógicamente, al ser una especie no elegida, hay muchos antropólogos que han escrito novelas, que si la especie elegida, somos la especie elegida, no sé qué. Yo lo llamaría más bien la especie trágica. ¿Trágica por qué? Porque es una especie que se iba a extinguir y por un tardiz de la evolución sobrevivimos, pero de una manera trágica, porque sobrevivieron los más fuertes. Es decir, sobrevivieron, esta es una teoría, es una hipótesis, sobrevivieron los que usaron la tecnología para matar. Y esto se ve, por ejemplo, en el mito de la Biblia de Caín y Abel. Según la Biblia, nosotros descendemos de Caín, que era el envidioso que mató al bondadoso, como decías tú, podemos ser buenos, a Abel. Con lo cual, según la Biblia, nosotros descendemos de Caín. Y viene de todo. Y de esta teoría de que nosotros, por narices, tenemos que ser los descendientes, y por eso los antropólogos están tan obsesionados en investigar si fuimos nosotros los que nos cargamos a las otras especies de dominios con los que convivíamos. Porque hay esta orientación. Pero evidentemente, si bien eso es vamos a decir, un azar biológico, que fuéramos una especie violenta, este salto de la conciencia, de la racionalidad y sobre todo la creación de la sociedad, aquí yo haría un pequeño inciso. Una cosa es ser un animal social, el ser humano es un animal social, sin una estructura social no puede sobrevivir. Esta idea de que cada uno tiene que ser individualista y tal es un rollo ideológico de hoy. Somos un animal social. Igual que hay animales que son sociales, hay animales sociales. O sea, que nosotros somos más como las abejas que como el lobo solitario. ¿Es así? Está claro, no quieran convencer de otra cosa, pero es así. O sea, biológicamente es así. La sociedad es algo mucho más, porque la sociedad implica unas reglas, implica la escritura, ya aquí ya entramos en el ámbito de lo que llamamos humano. Ya aquí es cuando nosotros empezamos a intervenir en nuestra evolución, a cambiar el partido, a poder intentar dejar de ser menos violentos. Lo que pasa es que, por mucho que lo intentemos, nuestra naturaleza también es muy fuerte. Bien, entonces tenemos un problema con la realidad, muy bien, porque como decía el compañero, cada uno ve la realidad de una manera. Entonces, mientras algunos homínidos seguían con la estirpe de los violentos, de los machos alfas, pues otros a lo mejor intentaban un poco utilizar el lenguaje verbal, que fue un gran avance, para intentar aglutinar todas esas visiones de la realidad que tienen los diferentes individuos. Porque aquí, claro, tenemos un problema. Somos un animal social, pero tenemos percepción de individuo.
Una abeja o una hormiga no tiene percepción de individuo. Forma parte de una estructura social y tiene su papel, tiene su rol. Y ahí está, y funciona bajo su rol. Nosotros necesitamos la sociedad porque si no fuera socialmente no hubiéramos sobrevivido, pero al tener esa conciencia de individualidad muchas veces queremos ser lores del mundo. Entonces aquí ha habido este conflicto con la realidad. Y ante este conflicto con la realidad es como se han originado lo que yo llamaría el Occidente y el Oriente. No inmediatamente, estos son conceptos como más modernos, pero ya podemos pasar como a la segunda parte. No sé cómo voy de tiempo, si me estoy entendiendo. Bien, está bien, más bien. Bien, entonces ahora, porque ya hablo mucho, decidme, ¿qué pensáis que es Occidente? Ideas, o sea, que para vosotros pensad en Occidente como si fuera una ideología, una forma de ver la realidad. Entonces, para vosotros, ¿qué es Occidente? Individualismo, ya. Vale. Razón. Materia. Jerarquías. Depredación. Una mentira. Vale, sí. Aquí estamos para hablar todos y dar nuestras opiniones. Claro que sí, bueno, esto es Occidente porque alguien lo dijo, sin más. Bueno, ahora lo vemos, a ver qué más. Superioridad. Vale. Patriarcado. Evangelización. Y colonización, así unido con evangelización. Muy bien, vale. Imagen. Imagen, corrígeme si me equivoco, pero ¿te refieres un poco a ídolos? ¿Eh? ¿Te refieres un poco a ídolos o no? Imagen, la cultura de la imagen. Ah, vale, entonces imagen. Ok, Eso. vale. Uy, me encanta, estáis colaborando tanto que no pensé que iba a escribir. ¿Algo más? Vale, pues vamos al Oriente. ¿Cómo veis al Oriente? Espiritualidad. Paciencia. Meditación. Madre tierra. Conexión. Equilibrio. Sí. Depredación. Eso te iba a decir, que ¿por qué no nos mudamos todos a Oriente? Yo digo, yo Vamos. simplemente hacemos Power, power, ¿eh? No podemos poner ahí en Medio Oriente. Pero Medio Oriente, que es, o sea, que es de Oriente para ti es un sitio geográfico. Claro, no, es una fórmula también, ¿no? Pero digo que el Medio Oriente parece que es el mundo que está a medio camino de las dos cosas, ¿no? Ah, vale. A Que está sufriendo las consecuencias de A Vale, sí, porque sí, eres sí. el B o algo así, ¿no? Vale, perfecto, sí te he entendido. Pues lo ponemos, sí, Medio Oriente. Sentimiento. Colectivismo. ¿Algo más? Empobrecido. ¿Algo más? Bueno, de hecho, voy a poner yo una también. Intuición. Vale. Bueno, el problema ahora es que, claro, hemos estas palabras y en principio, creo que no es solo mi sensación, parece que Occidente es como muy feo, muy oscuro, y Oriente como muy chachi. Entonces, ¿por qué no nos vamos todos a Oriente? ¿Qué nos pasa? La sociedad de consumo que nos atrapa. Cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. ¿Cuál creéis que es la función de cada uno? Bueno, el idioma también separa bastante. Pero el idioma se para en dos sitios. Bueno, hay una cosa que me ha gustado que no habéis dicho. Porque mucha gente piensa en Occidente y en Oriente como una cuestión geográfica. Es como, a partir de los Urales es Oriente. Y todo esto es Occidente. No es una cuestión geográfica, es una cuestión ideológica. Podemos encontrar ideología occidental y oriental en cualquier lugar del mundo. Evidentemente hay lugares y momentos históricos que estarían más bajo el paraguas de lo que podríamos llamar ideología occidental
y otros más sobre paraguas, lo que podríamos llamar ideología oriental. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué ideas me dais al respecto de esto? O sea, ¿cuál creéis que es la diferencia entre el conflicto, o la gestión del conflicto con la realidad de Occidente y de Oriente, en base a todo esto que habéis dicho? La religiosidad, La religiosidad está, si no lo matizas, está en todo. que en Occidente es más antropocentrista, y demás que no, Vale, bien. y en Oriente más etérea, ¿no? Más Es más... universal, más cósmica, bueno, más bien más de trascender el antropocentrismo por el teocentrismo, en cierta manera. Más lo divino que lo humano. Yo diría en cómo se utilizan los recursos. ¿Ejemplo? Pues cómo utilizamos los recursos en Occidente, si lo basamos en un concepto capitalista o en Oriente en un concepto no tan capitalista. Intentad pensar un poco más allá. En recursos no solo económicos también, sino Sí. pueden ser también recursos, no sé, espirituales también, como ha puesto otro compañero ahí. Vale. Sí. El tema, por ejemplo, de la espiritualidad, de la paciencia, meditación, y en referente a lo que tú haces, la conexión, o sea, el equilibrio y tal. No sé si frente a la realidad o frente a tal, pero Oriente está más orientado, o sea, busca de otra manera, no digo que, pero creo que, o sea, va más orientado a eso, a ver, al equilibrio, a que te conectes contigo mismo, que te conectes con la realidad, a que sepas situarte. Eso también, la meditación, la paciencia, la espiritualidad, todo va ahí. Personalmente. No, muy bien, sí, muy bien, estupendo. Efectivamente, yo un poco el propósito que tenía al hablar del segundo título de este evento, de perspectivas desde Occidente y Oriente, es porque efectivamente, para mí, yo veo claramente que la manera de gestionar la realidad que se tiene desde el marco occidental y desde el marco oriental es muy diferente. Son como dos caras de una misma moneda. Hay otra manera, o sea, se puso de moda durante un tiempo mucho hablar de diferentes, dentro de lo que es nuestra especie, lo que es el ser humano hoy en día, hablar de diferentes homos. El homo farbis, el homo que fabrica, el homo ludens, el hombre que juega. Hubo una época que era como muy famoso en lo que es antropología sociocultural hablar de estas palabras. A mí me gusta hablar del ser humano como el homo schizophrenikus. ¿Por qué? Porque esquizofrénico significa literalmente mente dividida. Y ahora habéis escuchado una moda que hay de hablar del tema de que tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es el racional, el analítico, el aburrido, el derecho es el holístico y tal. Bueno, no es tan simple como eso. No es que efectivamente si te cortan el cerebro, si cortan el cuerpo calloso de los dos hemisferios ya ves a Dios y dejas, ¿sabes? No es tan simple. Es decir, el cerebro no es que estén localizadas las cosas que hacemos en sitios concretos. Hay sitios concretos que están especializados, pero el cerebro funciona en colaboración. Aunque esté separado, pero está en colaboración. Entonces no es tan simple como eso, pero sí que es verdad que el hombre siempre tiene una mente dividida entre lo que percibe por los sentidos, ¿vale? Lo que llama el mundo material, lo que le viene por la razón, y lo que le viene por esa parte del cerebro del ser humano que la civilización, especialmente la civilización occidental, ha ido apagando o ha ido enmudeciendo a favor de empoderar la parte de lo que se llama el hemisferio izquierdo, que se llama más bien el neocórtex, la parte de la racionalidad, la parte de considerar la realidad como real, como externa, como material y como modificable desde un punto de vista externo. ¿Vale? Entonces, yo diría que yo pienso que la diferencia fundamental entre la aproximación occidental a la realidad y la oriental es que todos podemos acceder a determinados estados de conciencia que se llaman estados alterados de conciencia. ¿Vale? Realmente, cuando se habla de estados alterados de conciencia, por lo que pasó en los años 60, esta idea que le metieron a los pobres hippies americanos que les volvió un tostadumba. Exacto. Todo piensa que los estados alterados de conciencia se consiguen con drogas. Pues no. Las drogas pueden ayudar a ciertas cosas, alteran evidentemente el cerebro y eso implica ciertas alteraciones, pero no es el mejor sistema. Los estados alterados de conciencia es la gran especialidad del Oriente, evidentemente. Pero los estados alterados de conciencia nos suceden en nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que o nos suceden en periodos de tiempo tan cortos que no nos damos cuenta, no podemos percibir sus consecuencias, o nos suceden cuando estamos yéndonos a dormir o tal. Es decir, estamos continuamente en ciertos estados alterados de conciencia.
¿Qué son esos ciertos alteros de conciencia? Bueno, volviendo un poquito a este medio mito que se habla del hemisferio izquierdo y del derecho, pues hay momentos en que, no el hemisferio izquierdo, pero digamos que la racionalidad, el concepto de yo, o lo que yo llamo el programa del yo del cerebro, se desconecta. Se desconecta, entonces ya empezamos a tener una conciencia que es más parecida a la de los animales, que no tienen el programa del yo, no tienen esta racionalidad, etc. Entonces, como esto pasa en la vida cotidiana, cuando el ser homínido pasó de homínido a humano, posiblemente, al darse cuenta de que no podía fiarse, os pondré un ejemplo un poco más sencillito, a lo mejor es lo que me estoy yendo un poco... La diferencia entre la realidad de vigilia y la realidad del sueño. Algunos lo habréis experimentado, soñar que estéis despiertos. Entonces, ¿cómo diferenciamos cuando estamos soñando que eso es un sueño o que es real? ¿Vale? Pues eso, cuando el ser humano empezó a pensar, pues le mosqueó. Le mosqueó. Y ya empezó, es como, no, a lo mejor los antepasados no están muertos, a lo mejor están en la realidad de los sueños, que eso se ve en muchas culturas mal llamadas primitivas, en mi opinión. Entonces, aquí ya es donde, cuando el ser humano empezó a darse cuenta de estos estados alterados de conciencia, empezó a darse cuenta de que estaba cambiando su mentalidad, de que estaba saliendo de la esfera de lo animal. Os lo pondré con otro ejemplo, otro mito que nos toca de cerca, el mito de Adán y Eva. ¿Dónde estaba Adán y Eva? En Edén. Estaba en Edén, estaba en el paraíso. ¿Y por qué salió del paraíso? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Adán y Eva para salirse del paraíso? ¿Se lo produjeron? No, se reprodujeron cuando salieron del paraíso. Antes no necesitaban ni reproducirse. Tener conciencia de eso. Yo creo que sí. Ahí lo vais diciendo. En el jardín del Edén había un árbol que se llama el árbol de la ciencia o del bien del exacto. Entonces ellos estaban en el paraíso y Dios estaba con ellos y les visitaba y les decía: podéis tomar, os hago el rey de la creación, podéis tomar todo, no tendréis enfermedad, no sabían nada que era eso, en absoluto. Pero no me toquéis el árbol de la ciencia. ¿Vale? Entonces ya, con el tema de un poquito del patriarcado, que bueno, esto ya es para otra charla, viene Eva y al tonto le da la manzanita y se fastidió el cuento. Pero conectado con lo que os he dicho, ¿qué crees que representa el paraíso? Este mito del paraíso de Adán y Eva. La integración del ser humano en la naturaleza. Es el recuerdo de cuando el ser humano estaba en esa transición, de homínido a Un humano. conflicto, ¿no? Es lo que tú dices. Claro, conflicto con la eso fue un realidad. conflicto. Lo que se dice en el Génesis era un conflicto. O sea, el ser humano no tiene ningún conflicto, vivía en el paraíso, genera un conflicto, ¿vale? Que supuestamente lo genera el ser humano, en este caso se lo endiñan a Eva, genera un conflicto. Bueno, el conflicto realmente no lo provoca Eva, para nada, lo provoca la serpiente. Lo provoca la serpiente. La serpiente es una metáfora de esta parte del cerebro que llamamos racionalidad, pensamiento continuo, etcétera, etcétera. Es una metáfora de esa parte del cerebro. Entonces, eso es una reminiscencia de ese periodo en que el ser humano, que estaba integrado con la naturaleza, con el cosmos, con todo, empieza a desarrollar el raciocinio. ¿Por qué? Porque tiene que desarrollar técnica. Porque tiene que desarrollar un lenguaje simbólico muy elaborado para comunicarse más eficientemente con el grupo y así poder sobrevivir. Poder cazar mejor, poder defenderse mejor de todas las amenazas, que eran muchísimas amenazas que tenía el ser humano para la sobrevivencia, o el homínido, etc. Entonces, esta reminiscencia. Y el árbol representa eso. El árbol representa un poquito la postura occidental. En el momento que he sido expulsado del paraíso, porque me he convertido en humano, ya no puedo ser animal, no puedo estar en el paraíso, quiero ir más allá, quiero controlar la realidad, porque la realidad me es hostil. La realidad para el ser humano es hostil. Entonces, esa es un poco la perspectiva de Occidente. Yo voy a aceptar la realidad, me gustaría estar en el paraíso, pero me han expulsado. Yo voy a aceptar esta realidad que existe. Mi postura va a ser, lo voy a transformar. Entonces, cuando es expulsado Adán y Eva del paraíso, es ya cuando les dice: reproducíos y conquistad la tierra. No antes, porque antes no había necesidad. Entonces, es la postura occidental. Yo acepto la realidad, acepto que he sido expulsado del paraíso, acepto que existe una realidad externa que me es hostil, y hago algo para sobrevivir y para encima intentar estar bien. Pasó mucho tiempo, empezó, bueno, esto es una hipótesis, empezó la civilización en el sentido de que ya el hombre descubrió la agricultura. ¿Y el incesto dónde te lo dejáis? Porque se supone que tuvieron 2 hijos solo. Ah, bueno, eso... Pero el incesto es un tabú muy moderno. En muchísimas sociedades la endogamia era muy típica. Se considera que una de las razones por las cuales el ser humano pudo reproducirse a través de toda la Tierra es como un cierto momento de desarrollo
que ya el ser humano no era tan endogámico, no estaba en grupos tan pequeños, empezaba a relacionarse con otros grupos. Ahora sabemos que ha habido incluso con otras especies. Entonces, al ya ser más exogámicos, mejoraba el tema genético. Pero sabemos perfectamente de grandes culturas de la historia, o sea, de hace 2 días, no hace millones de años, que lo importante era la endogamia, sobre todo en las jerarquías. No, eso, ¿no? Claro, eso era lo importante. Así sería todo. Entonces, el tabú del incesto es un tema de debate, de si es nato, y si es innato, no es innato, hay un tema de debate ahí muy controvertido. Ese es un tema también para un debate específico. Vale, entonces, cuando ya el ser humano empieza a dominar la agricultura y la ganadería, ahí ya se produce el sueño dorado del ser humano de poder tener una vida estable. De ya no tener que luchar por la supervivencia día a día, todos los días. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que entonces ya tiene tiempo libre. Entonces ya empieza a haber toda esta cuestión de ya los machos alfa, digamos, o los más descendientes de los, desde perspectiva occidental, los descendientes de los chimpancés violentos ya no tienen que dedicarse tanto a cazar, sino ahora ya pueden dedicarse más a ver cómo gestionamos y cómo repartimos la riqueza que genera la agricultura. Pero la cuestión es que la agricultura normalmente la suelen decir, todas estas sociedades agrícolas primeras la suelen poner alrededor del Oriente Medio, esa zona muy fértil, etc. El caso es que ya el ser humano ya tenía tiempo libre para pensar. Bueno, digamos que cuando ya consiguió manejar el fuego ya tenía un poco de cierto tiempo libre, pero bueno, ya empezó, las relaciones sociales ya eran más complejas, ya la vida estaba más asegurada, ya empezaba la serpiente esta del mito, ya empezaba ahí a... Porque el tema de la racionalidad, lo que desde un punto de vista pensando un poco biológicamente evolutivo, el tener el neocórtex, el tener esta conciencia de materia, de cosas separadas, es útil para hacer cálculos, que es lo que podemos hacer los seres humanos, podemos prever consecuencias. Entonces, si podemos prever, podemos planificar, nos podemos defender mejor. Como no tenemos garras, como no tenemos cuerpos fuertes, pues utilizamos eso, la previsión. El problema que comentábamos, que el problema es que el ser humano es violento y que el ser humano intenta transformar, cambiar la realidad en vez de adaptarse a ella, es un tema que ahora se está pensando, se está analizando por la cuestión del problema de la inteligencia de los delfines. Los delfines sí que, o sea, digamos que hay una controversia y todavía hay un tabú de si los delfines son más inteligentes que los seres humanos, no más inteligentes, digamos, si el cerebro del delfín está más desarrollado que el del ser humano o no. Por el tabú está en la segunda posición. ¿Vale? A nivel científico se considera que el cerebro humano es el más evolucionado, el más desarrollado, el que tiene tal, y el delfín está en la segunda posición. Pero si fuéramos estrictos, siguiendo un poquito los criterios que define la ciencia de qué diferencia un cerebro de otro en, en términos de capacidades cognitivas, deberíamos considerar que los delfines son más inteligentes que nosotros. ¿Pero qué hacen los delfines? Los delfines no transforman el medio, intentan adaptarse. Es decir, la eficacia o la inteligencia de los delfines la usan para tomar lo más que pueden del entorno, en lugar de transformar. En ese sentido, digamos que el delfín en principio parece más adaptado. Para el delfín la realidad no es tanto una amenaza como lo ha sido para el ser humano. Porque si os fijáis en la tecnología, hay una película que supongo que hayáis visto, si no, os lo recomiendo que la veáis porque está muy conectada con estos temas, que es 2001, una odisea en el espacio. ¿Lo habéis visto? Hay una escena muy... Ahí se refleja un poquito la teoría que os comentaba, esta teoría de que nosotros somos los descendientes de los homínidos agresivos y tal. Entonces está la escena esa en la que se ve a los homínidos que descubren que los huesos los pueden usar como armas. Entonces hay una horda, la horda que comandaba el homínido este, que descubre que el hueso es un arma, que está luchando por un territorio con otro grupo de homínidos, y estos, como tienen el arma, matan a un homínido y consiguen vencer. Y al final hay una escena muy poética que el chimpancé, bueno, o el homínido, no el chimpancé, que tiene pinta de chimpancés en la película, pues son chimpancés, lanza el hueso al cielo, y luego hay una elipsis y del hueso se convierte en una nave espacial. Un satélite, ¿no? No, era una nave espacial, era una estación espacial, porque estaban yendo a otro planeta por el tema del monolito, bueno, es una película está muy relacionada con esto, de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué quería decir Kubrick con esa elipsis? Que toda la tecnología del ser humano viene del hecho de nuestro condicionamiento biológico, de nuestro conflicto con la realidad y de que necesitamos protegernos de la naturaleza. No hay ninguna diferencia entre el hombre habitando una caverna y protegiéndose con fuego a un rascacielos de 300 metros. No hay ninguna diferencia. Es una diferencia funcional, no es una diferencia cualitativa. Entonces no podemos decir que nosotros somos mejores que un delfín o que un simio porque construimos catedrales o porque vamos a la luna.
Porque si construimos catedrales y vamos a la luna es por supervivencia. Entonces, ahí hay este debate entre los que sí que consideran que la inteligencia del delfín es equiparable a la humana, de decir, es equiparable pero son diferentes inteligencias. La nuestra sigue un poco conectada al tema este del conflicto de la realidad, que es mi hipótesis que os comento, y en cambio la del delfín es como está más adaptada. Es como también un poco filosofía, un poco hippie. Entonces, ¿cuál sería la visión oriental en esta situación? Entonces, ¿qué creéis que hacía Oriente de diferente en estas sociedades ya agrícolas, tal? ¿Qué pasó con los orientales? Porque habéis dicho que los orientales es muy igual, es espiritualidad, es estar más integrado con los recursos, con el ambiente. ¿Qué les pasó a estos orientales? Que les es más sencillo sobrevivir en conexión con los demás, en vez de agrediendo al otro. Vale. Son sociedades menos capitalistas en principio. Pero el capitalismo tiene 3 siglos, y aquí estamos hablando ya de muchos siglos. Esto empezó hace muchos siglos. La sociedad agrícola no lo sé exactamente, pero 15.000 años, 10.000 años, no sé exactamente las fechas, pero estamos hablando de muchos siglos. Que perdió el miedo más a la muerte, porque pensaban más en la conexión espiritual de... Eso es una idea muy moderna. Es una idea muy moderna. ¿En su religiosidad son menos dogmáticos? Que tiene un concepto de religiosidad muy diferente al nuestro. Pero eso también es muy moderno. Eso ya es muy moderno también. Están más conectados eso con la naturaleza, con el medio. Eso es lo que consideraría, cuando hablamos de culturas primitivas, eso efectivamente es así. La mentalidad del hombre primitivo, de lo que se llama hombre primitivo, es así. Están conectados más con el medio. O sea, a un hombre primitivo no tendría, o sería muy difícil encontrarle esta etapa que decía Piaget, del pensamiento abstracto formal. Eso es difícil encontrar en un hombre primitivo. No porque no pueda tenerlo, sino porque no lo necesita. Está relacionado con el tema de cómo gestionar la realidad. Y con el tema que os comenté antes, de los estados alterados de conciencia, en los que se desconecta el ego, se da uno cuenta de la otra reflexión. Modifica menos el medio. ¿Por qué? Porque ellos piensan que, o sea, yo creo que para sobrevivir piensan que una forma es la comunidad. O sea, quiero decir que la comunidad es muy importante en toda a poder sobrevivir. O sea, con los otros, no individualmente, con diferencia con el occidente. Pero eso es en todas las culturas. Es que no, o sea, fíjate en Estados Unidos. Si fuera verdad un país que a cada uno fuera su bola, no sería sostenible. O sea, nos han metido el invento de que no tenemos que ser individuos, lo más guay, lo más tal. Pero somos animales sociales, no podemos sobrevivir, a no ser que tengas un rollo ermitaño y te vayas a ir a una cueva, necesitas la sociedad. Entonces, colectivas, sociales, somos todos. Otra cosa es que nos quiera engañar, educar, pensar en otras cuestiones. Pero sociales y colectivos somos todos. Y eso no es ni negativo ni positivo, es lo que nos toca. Porque tan colectivo es estar integrado y trabajar cooperativamente como el sistema de castas de la India. Es un tema muy occidental, en el sentido de este jerárquico que comentabais, etc. Por lo que tú contaste de lo de la intuición, entonces en ese sentido puede que sean mejores animales, entre comillas, que nosotros, que somos más racionales. Hombre, tanto como mejores. No, pero me refiero a que quizá hacen un poco más de caso a los instintos que a la razón como nosotros. Bueno, por ahí, más o menos. Bueno. No consideran a la naturaleza como un conflicto, como un enemigo. ¿Por qué? Pues porque se consideran más naturaleza, se identifican más con la naturaleza, la Pachamama. Se reducen las amenazas al protección de la técnica, ¿no? Vale. Miran más al interior que al exterior. Bueno, siempre miramos hacia afuera todo el tiempo. Premio para la señorita con respecto a lo que yo quería proponer. Premio. Todos tenemos un peluche. Efectivamente, aquí, bueno, voy a hacer una pequeña matización. Cuando hablamos de Oriente, solemos pensar India, esa zona. Orientes también, culturas precolombinas, como comentaba antes. El occidente y el oriente lo vamos a encontrar en todo. Incluso, y luego comentaré qué podemos considerar. Entonces, para mí lo que es específicamente oriental sería que, desde el punto de vista de la ideología oriental, como me doy cuenta que hay estados alterados de conciencia en la que la realidad externa no se ve igual, no es igual, no la proceso igual, entonces empiezo a desconfiar de la realidad externa. Y ya no creo en la realidad externa. Entonces, en lugar de intentar sobrevivir, cambiar mis condiciones modificando lo externo, intento sobrevivir, cambiar las condiciones modificando lo interno. Entonces considero que la realidad es virtual, que la realidad es mental, que la realidad es divina.
Por eso que comentabais antes, el occidental es antropocéntrico, yo soy el rey de la creación, soy el rey de la creación porque existe algo externo que puedo modificar. El oriental es, no, yo soy un hijo de Dios, un hijo del cosmos, o quiero ser un hijo del cosmos, la realidad exterior es maya, es el velo de Isis, no sé qué, y la quiero trascender. Entonces de ahí vienen todas estas técnicas de la intuición, la meditación, el yoga, todo este tipo de tecnologías. ¿Vale? Entonces en principio es eso, que son dos caras de la misma moneda. Aceptar la realidad, aceptarla tal como es, intentar transformarla desde lo externo, o negarla, intentar transformarla desde lo interno. Que esto, como ahora está tan de moda, las cuestiones del budismo, tal, lo habréis oído muchísimas veces. Y aquí entonces os puedo poner un mito oriental, que está muy conectado con el tema indio también, que es la historia mítica de la vida de Buda, de Siddhartha Gautama. No sabemos la historia real, la biografía real, porque vivió hace más de 2500 años, de hecho no sabemos exactamente la fecha exacta, pero la historia mítica, y os recomiendo que veáis una película que se llama El pequeño Buda, de Bernardo Bertolucci, que te la explican ahí de una forma muy gráfica y muy bonita la historia. Pero la idea de Siddhartha, y Siddhartha yo lo considero muy occidental. Para mí Siddhartha no es, bueno, eso está claro, no es un líder religioso, no es ni siquiera un líder espiritual. Siddhartha no pretendía crear una religión, eso fue después. O sea, el propósito de Siddhartha no era crear una religión. Siddhartha para mí era un científico, tal como pensamos en Occidente, que es un científico, pero un científico de la mente. No un psicólogo, que es diferente, un científico de la mente. Entonces, ¿qué se supone que le pasó a Siddhartha? Pues Siddhartha era un príncipe indio que vivía en un palacio aislado del mundo. Es una historia parecida a la que luego reprodujo Calderón de la Barca en La vida sueño. Entonces vivía en un palacio y sus padres le dieron todos los placeres, evitaron que enfermara, estaba encerrado en el palacio, todos los lujos, o sea, vivió una vida en la ilusión de Maya, de no hay enfermedad, no hay cosas malas, no hay dolor, no hay nada. Y un día se escapa o tiene que salir del palacio y de repente lo primero que ve es una persona, no me acuerdo muy exactamente bien el orden, pero lo primero que ve es una persona vieja. Y se queda sorprendido. ¿Qué es eso? ¿Qué es una persona vieja? Luego ve una persona enferma. Y también, ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? Yo nunca he visto una persona vieja. Y luego ve una persona muerta. Y ya es como ya la repanoche. Y se queda ahí, no puede ser. He vivido engañado. He vivido en una mentira. ¿Ves? El conflicto de la realidad que comentamos. Entonces lo deja todo y se pone a investigar. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es la realidad real? Es decir, en Occidente aceptamos la realidad externa, en Oriente no la cuestionamos. Sería un poco el fundamento básico. Y ahí sigue un camino, se pone a realizar, se mete en determinadas sectas religiosas que vienen de esa época, investiga ciertas cosas, se da cuenta que ciertas técnicas o ciertas sectas de las que se introducen eran como muy radicales, de hecho se le atribuye, aunque yo creo que es un concepto muy antiguo, se le atribuye la cuestión esta del medio está la virtud. Esto del medio está, en el medio está la virtud, es como una clave de lo que os comentaba antes de los esquizofrénicos. Porque todo esto proviene del hecho de que tenemos una mente dual. Tenemos una mente dual. Vemos las cosas blanco o negro. Si somos más occidentales, estrictamente blanco o negro. Somos maniqueos. Si somos orientales, intentamos que este blanco y negro fluya, tenga un ritmo. Entonces al principio, pues Siddhartha pues, se quedó los huesos, hace los alimentos de la leche. Entonces era como muy extremo. Se dio cuenta que así no alcanzaba la iluminación, así no alcanzaba a averiguar la razón de la realidad, que era su investigación científica que hacía. Entonces, bueno, él realizó una serie de experimentos consigo mismo, mentales, con todas estas técnicas, para buscar como una especie de camino intermedio, y ya se supone que realizó una serie de descubrimientos, esos descubrimientos tuvo una serie de discípulos, les comentó una serie de cosas, y a partir de eso se crearon las diferentes religiones, las diferentes escuelas del budismo. Pero Siddhartha, y por eso los tibetanos con muy buen ojo, no hacemos que decir, no, todos pueden ser budistas porque el budismo no es una religión. El budismo tibetano sí es una religión, pero el budismo en general no. Entonces, efectivamente es cierto, Siddhartha no habló nunca de dioses, no le interesaba el tema. O sea, el tema de Siddhartha es, esta realidad me parece que es mentira, que es virtual, quiero escapar de ella. Esto que nos parece muy bonito, implica lo que también comentabais aquí, el empobrecimiento de Oriente. Evidentemente, si mucha gente tiene esta perspectiva de yo niego la realidad externa, no me gusta la realidad externa, quiero evadirme de la realidad externa, no vas a hacer nada externo. Y esta radicalidad de esta idea del pensamiento de Buda ha sucedido mucho en Oriente, sobre todo en el Oriente asiático. Si hablamos de ideologías orientales, de culturas primitivas, de otras regiones, es un poquito diferente. Entonces esa es la razón por las cuales se dice muchas veces, no, voy a la India, cuánta pobreza, pero qué felices son. Bueno,
aparte que eso es porque los occidentales enseguida cuando estamos en crisis vamos a otro lado y ya es como qué bonito todo, somos así de blanco y negro, pues también tiene un poquito de este tema. Pero en la India has tenido el sistema de castas, que es un tema muy cerrado, como muy a la occidental, etc. ¿Quieres decir algo, Elena? No, era el comentario que hayas hecho de que cuando salimos pensamos que somos felices. Claro. Entonces, está este problema. Entonces, lo que debemos evitar es... Entonces, yo hago este paralelismo. Yo he buscado una especie de símbolo para Occidente. El símbolo para Occidente para mí es esto. No sé qué os recuerda esto. Una pila. Una pastilla de esa... que tienen dos colores. A ver, bueno, en la luna, ¿qué es la luna? Sol y luna, sí. Muy bien, Martín Valera. Sí, yo me inspiré en la luna para hacer este símbolo. ¿Por qué? La luna tiene una cara, que es la cara visible, que siempre se ve desde la Tierra. Y hay otra cara, que es la oculta, que nunca se ve desde la Tierra. Esto es así porque lo que tarda la luna en ir alrededor de la Tierra y en girar sobre sí mismo es el mismo tiempo. Entonces siempre estamos viendo la misma cara. Entonces esto es como muy característico de lo que yo llamaría la ideología occidental extrema. Tenemos el lado luminoso, que es todo lo que queremos hacer, todo lo que queremos transformar de la realidad. Y tenemos el lado oscuro, todo lo que no queremos ver. La serpiente que está ahí conspirando y que nos hace evidentemente que nos metamos en conflictos de destrucción, depredación, etc. Pero esto lo podéis ver, evidentemente, esto no es geográfico. Ha habido culturas, la sociedad de naciones que han sido más maniqueístas. Por ejemplo, el tema de la lucha de bien y el mal, o el concepto incluso de bien y mal. ¿Vosotros creéis que ese concepto lo ha tenido el ser humano siempre? No. Yo también creo que no. El concepto de bien y mal viene un poco de este conflicto de la realidad. Se rastrea, se considera que comenzó en Occidente con la religión persa de Zoroastro, que es el que ya estableció el bien y el mal, pero esto todavía... También, como las serpientes son metáforas de esta mente dividida de homo esquizofrénicos que tenemos entre nuestra capacidad como seres racionales que podemos ir más allá, de intentar ser pacíficos, de intentar trascender nuestra naturaleza biológica o condicionada instintivamente, y sin embargo todos estos instintos animales, reptilianos, que nos dominan, que buscan que seamos depredadores, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de lo que es bien y lo que es mal es algo muy, muy cultural. Y esta idea de lucha de bien y mal viene por esto. También se ve en muchas religiones y en muchas mitologías que somos una especie muy extraña. Porque ¿por qué tenemos que estar en conflicto con la realidad? ¿Por qué tenemos un cerebro tan extraño que nos ponga en conflicto con la realidad? Entonces, por eso, todas estas ideas de demonios, de espíritus, especialmente incluso en la cultura nuestra, el concepto de ángel caído, o el concepto de Prometeo en la mitología griega. ¿Qué era el ángel caído? ¿Qué era Satán? Bueno, Satán es un nombre anterior. ¿Pero qué es el ángel caído en el cristianismo? ¿Qué es el diablo del cristianismo? El mal. Un ángel que desafió a Dios, ¿no? Exacto, era un ángel de Dios. Y lo desafió, supuestamente, porque era muy prepotente, muy vanidoso, lo desafió y Dios le castigó. Pero no nos cuentan nunca por qué le desafió. Nos dicen por qué era tan prepotente. Pero no nos cuentan la historia. Hay muchas historias. ¿Alguna idea o alguna propuesta que os comentar? Porque su ego había crecido, ¿no? Porque creía Sí, eso es lo que nos quiere convencer. No, sí. porque era se más supone listo que- que Dios. Se Eso creyó es lo más que nos listo que cuenta, Dios. sí. Os voy a comentar la historia de Prometeo. Prometeo era como un mensajero de los dioses, un semidios, no me acuerdo muy bien. Y viendo que los seres humanos estaban en las cavernas, los pobrecitos, y estaban a punto de extinguirse, les dio pena, y decidió, bueno, voy a coger del Olimpo el fuego y se lo voy a dar a los humanos para que sobrevivan. Porque efectivamente, gracias al fuego, eso no fue un invento, fue un descubrimiento, pero el fuego fue crucial para que sobreviviéramos. Sin el fuego nos hubiéramos extinguido. Se fue la gran cuestión que hizo que nos sobreviviéramos. Entonces decidió llevar el fuego a los humanos, los dioses, cuando vieron lo que había hecho, se cabrearon y le castigaron. Es la misma historia. Entonces, lo que subyace, o yo interpreto que subyace en la idea del ángel caído, es que este Dios estaba harto de este Dios del Antiguo Testamento, que hacía y deshacía con los malos que les daba la gana, cuando se enfadaba les castigaba, no sé qué, y decidió rebelarse, y decir, déjales que se desarrollen, no les controles. Hay como una especie de control en la mente humana. Esta idea de que hay control en la mente humana, de que hay algo en nuestra mente que no está bien, que es como diabólico, que es un lado oscuro, pero que no sabemos de dónde viene, no sabemos si viene de Dios o del diablo, no sabemos si viene del bien o del mal. Voy a poner un ejemplo de un filósofo que se le considera muy occidental, pero a mí me parece muy oriental, que es Descartes.
Descartes siempre se comenta en todos los colegios, Descartes es el típico que demostró que la realidad existe. Pues no demostró que la realidad existe. Lo que Descartes dijo es, voy a poner en duda, esto lo han hecho todos los filósofos, los occidentales también, voy a poner en duda la realidad externa, porque la razón nos engaña. Si yo me pongo a razonar, que estos eran las aporías de los presocráticos, si yo me pongo a pensar que es el tiempo y que es el espacio desde el punto de vista racional, es imposible. Es imposible. Entonces, ¿cómo es posible que racionalmente el tiempo y el espacio no sea posible, en cambio estemos en tiempo y espacio? ¿Vale? Entonces Descartes, como todos los filósofos, se hizo la misma pregunta. ¿Cómo puedo demostrar que existe la realidad? Y dijo, pues no lo puedo demostrar. ¿Pero qué puedo demostrar? ¿Qué pienso? ¿Por qué fue muy oriental? Claro, evidentemente no nos lo cuentan. ¿Por qué fue muy oriental? Porque si tú demuestras que existe pensamiento, eso no quiere decir que Pablo esté pensando. Eso puede significar, como en la película Matrix, que hay un ordenador pensando que te llamas Pablo pensando. Y eso es pensamiento oriental. Muchas de las filosofías orientales tienen ese concepto. De somos parte del cosmos, somos parte de Dios, somos un fundamento. Entonces Descartes nunca dijo la realidad existe, pienso luego existo. No, no es que mucha gente... Yo muchas veces cuando lo digo, a la gente pensará que esto es que si eres intelectual existe, si no, pues esto se piensa lo que existo, ¿no? Sí, existe, pero lo que existe es el pensamiento. No puedes demostrar que existe una persona individual pensando, que existe pensamiento. ¿Vale? Descartes luego también creó un problema para intentar resolver esta paradoja de que nosotros, claro, ya empezaba a... ¿Habéis dicho esta palabra que es racionalismo? Ya empezaba a despuntar la religión racionalista. Y digo bien, religión. Ese es otro concepto con el que nos han engañado. Racionalismo no es una creencia demostrada racionalmente ni científicamente de que pensando con la razón somos mejores y vamos a progresar, etc. No. El racionalismo es un invento que generó la burguesía europea para quitarle el puesto a los sacerdotes. Entonces, como para ser élite tienes que hacer una religión para convencer a la masa, crearon el racionalismo. Pero esta idea de que nosotros, con la racionalidad, podemos controlar nuestros instintos, nuestros sentimientos, tal, narices. Eso lo puedes hacer con yoga, lo puedes hacer con meditación, lo puedes hacer con técnicas orientales. ¿Por qué? Porque los orientales llevan milenios trabajando en ello. Los occidentales, en general, decidieron pasar de ello. Lo que diga la Iglesia, lo que diga el rey, o lo que venga. Lo que venga. Efectivamente. Entonces, el racionalismo es una religión, pero nos han convencido que no. Somos racionalistas, Europa racionalista, qué bonito todo. Pues no. Que con esto no quiero decir, repito, que nos tenemos que quitar esta idea, porque si seguimos con esta idea, no vamos a conseguir una integración de estos opuestos, orientales y occidentales, que sería lo que nos facilitaría tener una relación más armoniosa con la realidad. ¿Vale? Entonces, Descartes, que se me había ido un poquito al libro. Entonces Descartes había el problema que cuando estaba despuntando la religión racionalista, si nosotros nos controlamos con la razón, ¿qué son los reflejos? O sea, si te cogen un martillito el médico y te da aquí en la rodilla se mueve sola, yo racionalmente no. ¿Qué son los reflejos? Entonces se culpa a Descartes últimamente, sobre todo, de ser el culpable de esta idea que ha existido hasta hace poco y relativamente también hoy en día, de la división entre la mente y el cuerpo en Occidente. Algo que era impensable para Oriente. Para Oriente mente y cuerpo son absolutamente lo mismo, no pueden estar separados. Pero Occidente lo hemos desconectado. Lo hemos desconectado y cuando una persona no es suficientemente razonable, pues serán los diablos, será yo qué sé. Pero Descartes al final, que nos lo presentan como un paradigma del padre de lo occidental, porque también es verdad que hizo cosas matemáticas, entonces era un gran científico, un gran pensador científico, tendría parte muy occidental, pero como pasa siempre, nos lo oculta. Igual que Platón. Platón dicen que es el padre de la filosofía occidental. Bueno, puede ser el padre porque fue el único chulo que decidió escribir sus cosas. Cuando las tradiciones orientales y las tradiciones de toda la vida no eran de escritura, la escritura es una forma de poder. Pero realmente la gran mayoría de las cosas que Platón dijo eran copias de mitos orientales y eran más una intención divulgativa, una intención política la que tenía Platón, que luego la que ha usado la Iglesia Católica para justificar sus ideas. ¿Vale? Bueno, entonces digamos que es un poco el que represento el símbolo de Occidente. Y el símbolo de Oriente, más claro, esto no es exactamente así, pero esto es una reinterpretación, porque lo blanco está aquí normalmente. Este es el símbolo del Yin y el Yang. El Yin y el Yang realmente el blanco está aquí, pero bueno, yo lo he dibujado un poquito diferente. ¿Qué veis en este símbolo? ¿Qué veis de diferente en este símbolo con respecto a este otro símbolo? Que fluye. Que fluye. Está más integrado. Vale, ¿qué más? Que se mezcla. ¿Qué más? Equilibrio. ¿Qué más? No hay lo uno sin lo otro.
¿Qué más? No oposición. ¿Vale? ¿Qué más? Parece que está girando. Sí. Que hay blanco en lo negro y negro en lo blanco. Vale, muy bien. Ah, y lo que tú dices es que están integrados mente y cuerpo, ¿no? Sería como... O sea, que las dos partes están integradas unas con otras, en cambio la otra están separadas por una área en medio. Sí, sí, si hablamos del tema este de que decimos de mente y cuerpo, esto es así, efectivamente. De hecho, lo que se decía antes de la medicina. Hasta hace no tanto, cuando una persona tenía un problema, los médicos buscaban una causa física. Y nunca se pensaba que podía ser por un tema mental, a no ser que efectivamente la persona estuviera loca, entonces ya la metían en un manicomio. Ahora hemos pasado al extremo contrario. Si el médico no encuentra la causa física, es psicológico. No tenemos término medio, en Occidente no tenemos término medio. Si decimos que ahora vamos a decir blanco, blanco, que decimos ahora negro, negro. Pero el tema del medio nos cuesta, es lo difícil. Integrar esta mente esquizofrénica que tenemos es lo difícil. Es uno, para mí, es una de las razones por las cuales es interesante, o es una de las razones por las cuales tiene sentido vivir. Integrar estos contrarios y vivir de otras maneras. Y no vivir de forma automática, en el sentido automática de tal como nos condiciona la sociedad. Porque ahora efectivamente es la sociedad y nosotros los que nos condicionamos a nosotros mismos. Vale, pues muy bien, efectivamente en el símbolo del Tao, del Yin y el Yang, lo que intentan, siguen hablando del tema de la polaridad, de las dos caras, porque eso es como percibimos la realidad los seres humanos, pero aquí lo que buscan es que fluyan, que se muevan, van fluyendo, ¿vale? Es decir, que no sea todo felicidad ni todo sufrimiento. Tú necesitas sufrimiento para entender la felicidad. Tiene que haber un diálogo, una fluidez. Aquí no es como algo como totalmente recto, de separación absoluta, o de invasión. Es como va, yo te invado por aquí, pero tú me invades por acá. Del mismo modo, digamos, las hordas estas invasoras, digamos, o que se mueven o que se desplazan, dentro de ellas tienes parte de lo opuesto. Y esto es así en todo. Esto es así en todo. Hay otro concepto en filosofía de las religiones, creo que ya me estoy extendiendo mucho de tiempo, ¿no? Bueno, que sí, estáis bien, ¿no? ¿No? A veces estoy dando una chapa y como capitán contento y están pensando, este pesado, qué cansino la chapa que Bueno, si quieres, pues 10 minutillos más y ya te invito vale. yo y... No, si ya estoy terminando. Era un poco la hipótesis que os quería comentar, y sobre todo porque ahora está muy de moda, porque estamos en crisis, está muy de moda que mucha gente que se siente desengañada por lo que le han educado, sobre todo por los sistemas educativos que tenemos, lo que nos manda la televisión, lo de consumir, etcétera, etcétera, se acerca a lo oriental. Pero en realidad no sabemos lo que es oriental, porque Occidente y Oriente han sido como dos gemelos que estaban como separados y que no dialogaban entre ellos. Que Oriente no dialogara con Occidente no como normal, pero como dialoga con la realidad, pues tiene sentido, ¿no? El problema es cuando Occidente ya avanzó tecnológicamente y se puso a conquistar todo Oriente. Entonces claro, se encontró con que ellos hacían las cosas como al revés, sobre todo el Imperio Británico. De hecho, ¿por qué creéis que se fundó la antropología? ¿Para entender a los de Oriente? Por ahí va los... ¿Pero por qué querían entender a los de Oriente? Muy bien, Seguro. efectivamente. La antropología se funda en el Imperio Británico porque los indios tenían cosas tan raras y eran como tan extraños que había que reeducarles, y entonces se crea la antropología para investigarles mejor, para así poder reeducarles. Efectivamente, la antropología se crea para eso. Es así. La tecnología occidental se crea para depredar, se crea para tener esta necesidad que tenemos, que es atávica, que es ancestral, de que cualquier día nos vamos de aquí, porque somos muy débiles. La verdad nos es hostil. Entonces, efectivamente, las culturas, y aquí voy un poco con el tema de culturas indígenas, que yo me tenía en el oriental. Las culturas indígenas, esto te lo dicen muchos los antropólogos, tienes como dos vertientes. En principio, cuando son comunidades pequeñas, que lo normal de la vida del ser humano debería ser en comunidades pequeñas, por eso es tan complicado gestionar sociedades, porque la sociedad es un invento occidental que no casa muy bien con la naturaleza del ser humano. Entonces se crean toda una serie de estructuras de poder y de historias que al final nos comen. Al final ahí la serpiente sale de nuestra mente, se proyecta en esas estructuras y nos come. Entonces lo natural sería en el concepto de aldea global que ya llevamos hoy en día, ¿no? Ya que ya nos conocemos más o menos todos, supuestamente, ya nos comunicamos más o menos todos, que viviéramos en aldea, pero conscientes un poco de los retos globales. Ese sería lo ideal. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos comunidades, desde un punto de vista, vamos a llamar, de ideología oriental, que para sobrevivir intentan
vale, vamos a intentar, creamos un entorno cómodo, un entorno en el que nos sentimos seguros, y vamos a intentar, en vez de luchar contra la naturaleza que nos es hostil, vamos a intentar adaptarnos a ella, aprovecharnos de ella, ¿no? Entonces, bueno, la idea que tenemos de las tribus amazonas, que sacan las medicinas de las plantas, etc. Luego está el otro concepto que lo suelen ejemplificar mucho con el tema de las tribus de África, que esto es muy típico de los seres humanos, de yo para sobrevivir me voy a luchar con el grupo del otro lado. Por lo que decía, este concepto de superioridad, este concepto de pueblo elegido, es muy típico de todos los seres humanos. Esto se ve mucho en antropología. En antropología, la mayor parte de las tribus de muchos sitios se llaman a sí mismos los humanos. Se llaman a sí mismos los humanos, queriendo decir que los de la tribu de lado no son humanos. Entonces, en ese sentido, aunque por unas cuestiones que yo no sé, pero me puedo imaginar, se cambió el nombre de la charla de hombre a persona, cuando yo utilizaba la palabra hombre quería decir homínido, porque íbamos a hablar del tema este, bueno, persona no es exactamente correcto porque el término de persona es un término occidental, es un término que crean los griegos. Pero, ¿a qué no sabes qué significa en latín persona? Máscara. Muy bien. A ver... Muy bien. Yo también estudié teología. La palabra hombre viene del latín homo. Homo no significa hombre masculino, significa humano o homínido. Sin embargo, la palabra persona viene del latín, bueno, viene de un latín que a su vez viene del etrusco, que significa máscara, actor de teatro, etc. Era un concepto griego, era un concepto de que yo, en virtud de mi estatus, etcétera, etcétera, tengo un estado jurídico que es de persona. Yo quería ir mucho más allá, yo quería ir al principio de la cuestión. Pero bueno, entonces ya, yo creo que... Bueno, ¿queréis comentar algo? ¿Queréis preguntar algo? Sí. Sí, yo quería comentar que dónde podíamos encajar la definición de pensamiento convergente y pensamiento divergente. Es decir, las sociedades modernas, las occidentales, manejadas por los políticos, la religión y la educación, intentan crear seres humanos, personas con pensamiento convergente, porque entonces es masa, no piensa por sí mismo. Claro, sí. Y la gente que tiene o nace con pensamiento divergente, yo creo que se nace, luego el medio también lo favorece. Yo creo que de alguna forma hay una predisposición a tener un pensamiento divergente y por tanto cuestionas casi todo, y sobre todo cuando tu conflicto con la realidad no te convence lo que te dan los del pensamiento convergente que quieren que sea masa. Por ejemplo, hoy en día en nuestro país, con la crisis que tenemos y con lo que está pasando, pues teníamos que estar en la calle semanas, ¿no? Si no fuera por ese pensamiento convergente que nos justifican y las justificaciones que nos dan no las queremos. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente la educación condiciona, yo creo que mucho, el que tengamos un pensamiento convergente, Claro. o que seamos una minoría o sean una minoría los que tienen el pensamiento divergente y son vistos como bichos raros por la gran masa, porque no casan en el modelo establecido, ¿no? El tema es que estamos en algo que es muy, o yo lo que he interpretado, estamos en algo muy occidental de pensar esto es bueno, esto es malo. Hay gente con pensamiento divergente que ha creado cosas muy malas. O sea, si yo pienso a los líderes del estalinismo o los líderes de la propaganda nazi, esos tenían pensamiento divergente, pero lo usaron para lo que usaron. Entonces, evidentemente, nosotros como seres humanos tenemos en principio ese pensamiento divergente, porque somos mentes divididas. En el momento en que creamos una estructura como es la educación, la religión racionalista, etcétera, etcétera, que empodera solo una parte de nuestra dinámica mental, que es la parte esta de las ideas lingüísticas, ahí estamos atrapados. El problema es que el lenguaje verbal hizo que sobreviviéramos, pero al final nos metió en esta trampa, nos metió más en esta trampa del conflicto con la realidad. Porque desde que aprendimos o creamos el lenguaje, pensamos con palabras. ¿Vale? Eso no lo hace un niño de 1 año y medio, y eso no lo hacen los animales, y eso ya nos determina. En eso también hay una diferencia entre Occidente y Oriente. Cuando queremos resolver un problema, normalmente pensamos, tengo que pensar en ese problema. Pensar en ese problema significa, voy a hacer un discurso en mi mente, viendo pros y contras, etc. Para un oriental eso es absurdo, es totalmente contraproducente. Un oriental lo que va a hacer es, si yo quiero buscar una solución, tengo que dejar de que mi mente hable. Porque eso molesta.
Entonces, ¿qué sucede? El lenguaje verbal, la escritura sobre todo, por eso decía que Platón fundó la filosofía porque escribió. Las tradiciones orientales son orales. ¿Por qué? Porque la escritura empodera esa parte. Es el árbol del bien y el mal. Empodera esa parte de ya no vas a usar tu intuición, no vas a usar tu conexión con la realidad, sea lo que sea, porque es algo que no sabemos, tenemos hipótesis, ya no vas a usar tu conexión con la realidad, vas a pasar de ella y vas a aceptar la realidad que te imponga. Que te imponga la religión, que te imponga el político, que te imponga el Estado, etc. Entonces, eso es muy difícil de cambiar si desde que los 4 añitos llevamos a los pobres niños, les atamos a un pupitre y les empezamos a meter doctrina. Por eso la gente ahora está en crisis, porque le han negado su naturaleza, les quieren convertir en robots. Entonces el pensamiento divergente lo tienen todos los seres humanos. Es la culturalización y el lenguaje verbal el que empodera el programa del ego y nos mete en toda esta trampa, tanto en Occidente como en todos lados. Que eso viene de lo que decía yo de esta proyección básica del tiempo primitivo, que es la hipótesis que yo os comento, de cuando el hombre decide qué hago con la realidad, qué hago con esto, cuál es el sentido de la vida que diríamos hoy en día. ¿Vale? No sé si he contestado a tu pregunta o... Luego también, esto también lo ayuda, por eso los genios de la propaganda, es una cuestión también muy psicológica, esto también ayuda unos mecanismos psicológicos que tenemos los seres humanos para la supervivencia. Nuestro cerebro es muy diverso, muy complejo, es muy bueno, pero para ciertas cosas, no puede hacer todo, ni lo puede hacer todo muy rápido. Entonces, de hecho, nuestro cerebro funciona también porque es eficiente. Es eficiente, quiere decir que a diferencia de un ordenador, no es capaz de contar grandes números, pero sí que es capaz de procesar mucha información diversa y resumirla, esquematizarla, y de una forma muy rápida. Entonces, eso nos lleva a errores cognitivos, ¿vale? Muy posiblemente todos hayáis visto lo que se llaman las ilusiones ópticas, ¿no? Que es un poco lo que habláis de la realidad. Que ves dos imágenes, eso es muy típico, por ejemplo, en los cuadros de Dalí, ves dos imágenes y uno ve a la señorita y otro ve un florero, ¿vale? Eso es un poco, también, por un poco, como es nuestra estructura mental individual de cada uno. Pero luego hay esquemas cognitivos que es, yo voy a atender a lo que a mí me interesa, o a lo que yo estoy acostumbrado, y voy a dejar de atender lo otro. Porque si atendiéramos todo, pues sería... no podríamos, ¿no? O sea, no podríamos tomar decisiones, sería como muy... Y los orientales, muchas de las técnicas que usan es eso, es intentar controlar eso, intentar que no sea el cerebro que de forma automática el que elija qué información voy a procesar en mi neocórtex, sino que yo focalice y decida dónde puedo ir dónde puedo entrar mi atención. Es decir, es posible que adquiramos más conciencia. Los grandes maestros espirituales de todos lados, lo que llamamos nosotros conciencia, lo que llamamos nosotros estar despierto, no lo llaman conciencia ni estar despierto. Es como, no es eso, es otra cosa. Ser consciente o estar despierto significa que trasciendes el automatismo con el que te han educado y ya empiezas intuitivamente a conectar. Con la realidad. Sí, con la realidad, sea lo que sea, con la realidad que a ti te corresponde, que sería un poco con el sentido de tu vida, en cierta manera. Pero esto ya sería como una extensión de este tema, esto ya sería para debatirlo también mucho más largo. Yo lo que quería un poco que os quedaran estas ideas de no idealicemos ni Occidente ni Oriente, no cometamos el pecado occidental de todo bueno, todo malo, tampoco cometamos el pecado oriental de no, yo ahora me voy a iluminar y que les den por saco los demás. Que es a lo que van todos los que van ahora, no voy a yo a tal, a ver si me ilumino, bueno, sobre todo los, ahora que se ha montado una cantidad de historias, a ver si me ilumino y veo a Dios, y yo me quedo ahí, pues chico, cógete drogas y a lo mejor te más rápido, y sí, vas a terminar un poco mal, pero te más rápido, y seguro gastas menos dinero. Porque ahora con el negocio que se ha montado, pues... ¿Vale? O sea, tened en cuenta lo que implica una cosa y otra. Y que necesariamente están conectadas. Es decir, el mensaje de Jesús de Nazaret, que no sabes muy bien exactamente qué dijo, porque como pasaron todos los líderes religiosos, luego lo que nos cuentan que dijo, que hizo, lo que a ver, y lo suelen escribir como mucho después de que se murió, el mensaje que nos han enseñado no nos han explicado realmente cuál es el mensaje. El mensaje es, amaros todos unos a los otros como yo os he amado, punto. Y nos quedamos ahí tan contentos. Eso evidentemente desde la perspectiva occidental es imposible. Porque para tener esa capacidad de amar, de conectar con los demás, tengo que reducir mi capacidad egoica. Tengo que reducir mi programa egoico. Entonces, en ese sentido, los orientales son más hábiles. Pero ¿qué sucede? También se pueden perder. Es decir,
Si un oriental se dedica toda su vida a hacer budismo porque quiere salir de la realidad, iluminarse, y lo hemos dicho todos, no va a desarrollar mucho, no va a desarrollar la conexión. Entonces sigue atrapado en el tema egoico. Pero bueno, esto ya es mucho más. Esto ya haré charla, supongo, en algún momento de estas cosas si queréis. Esto ya es mucho más complejo y estas cosas es mejor practicarlas que hablarlas. Quería comentar sobre justo lo que estás diciendo. Sí, o sea, un oriental podría estar atrapado en el tema egoico si lo que busca es la iluminación personal. Sí. Pero Buda lo que explicaba es que no existe la iluminación sin buscar el bien colectivo. Claro, sí, sí. O sea, sin buscar lo que sería un equilibrio a nivel... O sea, Buda como a Cristo se la ha tergiversado, obviamente. Sí, claro. O sea, él explicaba eso. O sea, tú puedes encontrar tu sabiduría personal, tu iluminación, pero luego tienes que trabajar para la iluminación colectiva. O sea, no existe la felicidad sin la felicidad común. Claro, y la prueba es, porque si Buda no hubiera sido así, por eso es que interconectado. Si Buda no hubiera sido así, no hubiera sido científico. Es como ya he descubierto lo que me preocupaba, ya me quedo contento. Y no, o sea, dicen, llegó al Nirvana, sí, pero no llegó al Nirvana y se murió, como dice, porque además hay gente que dice que probablemente le envenenara. Porque obviamente a toda esta gente que intenta iluminar a las personas, la gente que intenta que las personas tengan más pensamiento divergente o tengan más pensamiento por sí mismos en vez de pensamiento único, les asesinan. Como creo que quieren hacer con mi charla, quererme quitarlo de nombre, supongo yo que porque me veían como un machista retrógrado, pues ahora pasado. No lo sé, no lo he preguntado. Pero esto es una característica del pensamiento occidental, del pensamiento único. Pablo. Sí, un par de cosillas sobre, por ejemplo, esto del tema femenino-masculino. Aprovechando que tenemos ahí el gráfico, en mi manera de entender las cosas, todo es una especie de correspondencia de pues, una polaridad, blanco-negro, bien mal, llamado como quieras. El tipo de polaridad de la filosofía hermética. Exacto, sí. Ya, como decías de los orientales, pues eso es esoterismo interior. Sí. Puramente la Mira, iba a haber usado esas palabras, esoterismo con S y con X. Sí, pero se las tiene miedo, sí. Sí, sí. Bueno, pues en mi opinión es un problema puramente de integración. Claro, sí, sí. Pero claro, estamos queriendo integrar hombres y mujeres y ya nos estamos percibiendo como cosas distintas. Exacto. Y en guerra. Espera que termino. En mi opinión, estamos negándonos todos una bipolaridad. Sí. Igual que el cerebro es bipolar, el hombre tiene una parte masculina y una femenina, y la mujer tiene una parte femenina y otra masculina. Y como eso no lo integramos, pues da igual. Ahora van a ser las feministas, las que digan en un orden, digamos, machista, esto tiene que ser así porque lo digo las yo. feministas de masas, que hay feministas que no decían eso, decían, necesitamos un espacio para la mujer, en el que la mujer se encuentre. No queremos hacer igual que el hombre. O sea, hay feministas y feministas, como todo, claro. Y te pongo otro ejemplo de integración ya con lo que, ligando con lo que decías de la palabra, yo estaba pensando en hombre y he dicho otra cosa. O sea, digo, para que te des cuenta tú de dónde te genera a ti la cuestión en la mente y cómo acabas expresándola en la palabra. Pues ahí tienes otra dualidad de esas dos cosas, de consciente e inconsciente. Porque lo que decía antes, el lenguaje verbal nos mete en una trampa. Porque es muy burdo. El lenguaje verbal no es una copia exacta de la realidad, es una especie de acuerdo social, totalmente. De acuerdo para entenderlo. Por eso el lenguaje evoluciona, el lenguaje cambia. Es un instrumento muy burdo para comunicarnos, porque en esta trampa de la mente dividida y cada uno vemos la realidad de una manera, pues es hasta sorprendente que no nos pegamos tanto. Y eso que nos pegamos demasiado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pregunta o eso, debate. Yo quería decir que, bueno, que a mí me parece que es una cosa exagerada, que decir hombre como una cosa genérica es una forma de simplificar. Y si se entiende así, no hace falta ir más allá. Es igual que llamar a la tortuga porque acaba en A es femenino. Pero mira, no se le llama tortugo al macho, se llama tortuga. Pero mira, yo eso lo acepto. O sea, yo eso lo acepto. Yo acepto que haya ciertas personas que tengan esa sensibilidad y que quieran transformar la realidad. Yo eso lo acepto. Pero lo que no me parece bien, y eso me parece pensamiento único, es que no me lo argumentes y me lo exijas. O que, sobre todo, no te estoy diciendo, no te estoy acostumbrando. Yo me he puesto la pistola en el para que el cartel no deje de poner y aquí ni pincho ni corto, ¿eh? No te lo tomes, si me llega a decir una ofensa, no vengo. Que no te lo tomes personalmente, no estoy hablando de ti. Está aceptándose todo aquí en el tema que he dicho del tema de hombre-mujer. No, pero ha abierto el debate de... En serio, no te lo tomes personalmente, porque yo no sabía, no he preguntado. Yo no he preguntado por qué ha pasado esto de quién es que hemos, o sea, las personas que hemos cambiado el título no has sido tú. Te lo agradezco. Hemos sido otros. Te lo agradezco. Bueno, pues ya
ya lo voy a decir porque el tema que es que yo no quiero que se centralice en eso porque en realidad no debemos... Es otra charla, claro, esto es para otra charla muy compleja. Pero bueno, Elena y yo como organizadoras de esta historia, pues en el título del hombre no nos sentíamos identificadas, entonces pues lo cambiamos por persona porque somos mujeres. No, porque no somos mujeres y no nos sentíamos por lo que ellas quieran identificadas, o sea, simplemente nos causaba rechazo, entonces fue así. Vamos, que tampoco era el tema, es que yo no sé lo claro, que... es que es eso, es. O sea, que pasemos un poco de esto, no, que tampoco... Lo que digo es que es un buen ejemplo y un ejemplo claro del pensamiento dual. Claro. Porque la cuestión, y de verdad, o sea, no os estoy acusando de nada, no pienso que seáis malísimo, no, o sea, no, de verdad. O sea, yo esto lo entiendo, es lo que hablamos del pensamiento convergente, lo entiendo, en serio, yo entiendo vuestra postura, totalmente, sabía que me pasaba. La cuestión es, porque no estamos acostumbrados a pensar por nosotros mismos. Si tú te sientes mal con esto, que vosotros lo hiciste, ¿vale? ¿Por qué no preguntáis a la persona que ha puesto esa palabra? ¿Qué significa esa palabra para él? O ella. Claro, porque no es una fácil hacer un juicio. Porque yo lo busqué, digo, porque vamos a ver esto, lo busqué. Hombre viene de latinomo, es en español masculino, como antes idioma puede ser de otros idiomas, curiosamente la persona femenino, no digo nada. Sí, pero bueno, es ¿vale? un poco lo que comentaba Álvaro en cuanto a... O sea, el lenguaje realmente, o sea, nada más ver la Real Academia, la mayoría que son claro, sí. hombres, sí, claro. ¿vale? Entonces yo creo que ahora mismo, o sea, el lenguaje es una herramienta y claro, en esa herramienta en la que también nos sentimos identificados es importante también hacer incidencia en eso. Sí, pero lo que os quería decir, es lo que os decía, yo lo entiendo, que eso lo hacemos todos, los occidentales especialmente. Queremos transformar la realidad y que se adecue a nuestra cosmovisión, a lo que vemos, cómo entendemos el mundo. Eso lo hacemos absolutamente todos. Y eso es lo que nos genera muchos conflictos. Eso también es necesario hacerlo para evitar el pensamiento único y el pensamiento fascista. O sea, que eso es bueno. Lo que es malo es adoptarlo sin pensamiento crítico. Y en el momento que lo adoptas, aunque lo adoptes con pensamiento crítico y creas que eso es lo mejor para la sociedad, acusar a todo el mundo que es el enemigo. Otra opinión, otro pensamiento crítico. Yo no sé si tengo ahí otra referencia de la palabra hombre, no sé si es de hombre o es de humano, que en principio creo que viene también del humus, de la palabra humus, eso no lo conozco. que significa desecho. Yo es que he mirado la RAE, es verdad que la RAE es mayoría hombres. Sí, pero lo digo porque ligado con tu idea, digo porque a lo mejor te puede aportar verlo desde ahí también. Pues no lo desconocía ese término, que somos un desecho, pues sí. Porque parte de... Hombre, se dice que somos una cosa extraña, somos una cosa muy extraña. Por eso estas ideas, incluso son una cosa muy extraña. Martín. Bueno, por seguir con esto que no queréis que se siga. Que si queréis hacemos hoy una tertulia de esto. Si queréis una tertulia con otra gente. Yo no quiero estar aquí solo de ponente, pero con más gente, La filosofía andina, por lo menos, habla de hombre-mujer. Claro. O sea, no lo que comentaba el compañero. Ni persona, ni hombre, ni mujer, sino hombre-mujer. Por eso dicen que Evo, le critican a Evo que no se ha casado. Porque el hombre sin la mujer al lado es un incompleto, ya ves. Ese es un pensamiento muy oriental y muy claro, es incompleto. O sea, que el hombre, o sea, el ser este de dos patas y de ojos arriba y nariz en medio, lo digo así para no decirlo de otra manera, parece ser que es incompleto si no se considera como hombre-mujer. Por esto. Claro. Exactamente. Porque en definitiva la esencia de la filosofía oriental, digo yo, o me parece o propongo, es una relacionalidad. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que somos relación. No soy yo ni eres tú. Somos yo-tú. Somos una relación continuada. Eso que dice ahí de flexibilidad, que da la vuelta, que se mete lo negro, lo blanco, lo blanco, lo negro, eso es relación. O sea, el hombre, la humanidad, todo el cosmos, es relación. Es una relacionalidad y por tanto ahí no hay prevalencia de uno o de otro, de una cosa o de otra cosa, sino que es la relación de lo uno con lo otro. Existe lo del medio, lo que sale como resultado de. No los elementos aislados, sino la relación que sale
entre los elementos que se suman, se coordinan, se chocan, se quieren, se odian, se aman. Pero eso viene porque la separación es una ilusión de nuestro cerebro. Eso estaba pensando. Y eso incluso hasta ya lo acepta la física occidental, por culpa de la mecánica cuántica. Eso ya lo acepta la física occidental. Los científicos todavía no lo tienen integrado, pero también lo acepta la física cuántica, que no existe separación. Ya lo aceptan. Y eso viene de los estados alterados de conciencia. En ciertos estados alterados de conciencia, en los que se desconecta lo que yo llamo el programa egoico, tiene esa conciencia de conexión con todo, de expansión, de fuera de límites. Eso viene de una experiencia de estados de conciencia de los primeros humanos. Vale, pero no he terminado. No tienes la palabra. Sí, sí. Bueno, a ver si me acuerdo. Entonces, yo ya pasando un poco, te haría una pregunta y una propuesta, o una conclusión que yo saco. La pregunta, ¿cómo ves tú al nacionalismo, la idea de nacionalismo? Esto es para otra charla, ¿eh? No, solamente dentro del esquema ese, solamente, ¿eh? Y digo para terminar, yo creo que la charla me ha encantado, ¿eh? Gracias. Me ha encantado, o sea, que yo creo que hay que decir. Me habéis ayudado mucho, ¿eh? Vosotros tenéis culpa también. Vale, pero ¿Os ha gustado? nos has hecho que te ayudemos. Bueno. O sea, yo creo que eso también hay que decirlo. O sea, aquí me parece que esta es una charla que abre surco. Abre surco, o sea, esa era mi intención. no es lo que ordinariamente se escucha. Me has descubierto la estrategia. Por aquí, por allá. ¿No? O sea, es una cosmovisión, una imaginación, una hipótesis, evidentemente, con mucha imaginación, a lo mejor con falta de argumentos en algún... porque no hay todavía. No me lo he inventado yo. Hay que buscarlo. No, esto no me lo he inventado yo. No, tiene apoyatura en argumentos, en hechos y tal. Sí. Pero bueno, pero quiere decir que todavía no está suficientemente probada para pasar de hipótesis. ¿El qué no está probado? Tú has hablado de una hipótesis. No, yo he hablado de muchas hipótesis. Pero hay cosas que sí están probadas. El conjunto, la finalidad a la que nos has señalado o quieres señalarnos, o has querido exponer, has partido de que es una hipótesis, lo que tú estás planteando aquí. Una hipótesis con argumentos, que puede ser verdad, sí, bien. pero es una hipótesis que no está admitido todo eso por todo el mundo unánimemente. No, claro, lo que no sabemos, efectivamente, lo que todavía no sabemos, es una hipótesis, es qué es lo que nos hace específicamente humanos, definitivamente, porque cada vez el ciclo se cierra más, y qué pasó en la mente del hombre cuando pasó del dominio humano, eso claro. Pero las cuestiones de cómo vemos la realidad, de los estados alterados de conciencia, la negación tal, eso ya hasta lo acepta la psicología occidental. Vale, pero déjame terminar, porque si no estoy ya trabajando todavía. Déjame terminar y luego me contestas. Me ha gustado la charla, quede claro, y al final yo te diría un poco que, como síntesis, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué es lo que nos aconsejas como fruto de todo ello? ¿Puedo yo? Quizá tiene que ver un poco. Quizá tiene que ver porque mientras tú estabas hablando sobre la racionalidad, sobre el hombre-mujer, el ser integrado, quizá eso es en parte lo que tú estabas explicando de que es un conflicto, es el pensamiento que estabas teniendo tú, es justamente un choque para intentar explicar la realidad y la trampa que nos impone el lenguaje, ¿no? Porque se supone que eso del ser un ser integrado y de ser un ser completo... Eso no es el lenguaje. Pero me refiero a que quizás eso de ser integrado, un ser complejo, debería ser algo lógico en vez de tener que pensarlo para tener que explicarlo. No es lógico, es intuitivo. No se puede eso me refiero a intuitivo, que debería ser algo que debería estar integrado en nuestro cuerpo en vez de intentar mirar la realidad, chocar contra ella y decir, la quiero explicar con palabras, porque quizás es más fácil sentirla que explicarla, ¿no? Claro, entonces Occidente, sobre todo desde que se implementó la religión racionalista, lo que ha hecho es negar eso, dividir mente-cuerpo, dividir emoción y sobre todo la intuición. Es como, está ahí, la decimos que es una cosa de la musa y la dejamos ahí. Que ahí viene el tema de la intuición. Eso es intuición. La intuición es infinitamente más poderosa que la razón. Empezando ya por el tema de que evolutivamente tiene muchísimos más millones de años. Pues que bueno, tampoco sabemos exactamente lo que es la intuición. Es que teorías de lo que se llama la intuición en Occidente y lo que es en Oriente, pero... Efectivamente, es decir, todo esto que comentábamos de la integración tal, eso no se puede hacer desde un punto de vista racional. Eso es con estados alterados de conciencia en los que paramos de pensar en palabras, incluso paramos de pensar, que es el fundamento de la meditación. No, fácil no es una cuestión efectivamente que se pueda entender con palabras, eso se entiende con práctica. La síntesis que veía... Un momento, perdón un momento, tiene la palabra si puede ser las tres al final ya para acabar y ya está. Yo, bueno, agradecerte la charla, que es muy interesante, y un poco ahondando lo que dice Martín, que él dice un poco que qué nos aconsejas,
ampliaría un poco la pregunta hacia dónde nos dirigimos. Es decir, Sí. venimos un poco de esta teoría tuya, pero nos encaminamos hacia lo que yo veo, por ejemplo, en una parte también de occidentalización de Oriente y en un límite en los recursos, ¿no? Sí. Y en una sobrepoblación. Ah. Entonces, ¿eso hacia qué nos lleva? Pues es complicado, porque efectivamente el problema es que los dos se han quedado con lo peor del otro. Entonces, digamos que la occidentalización del Oriente, que se ve especialmente en el tema de China, mi teoría, pero es mi teoría, es que China se ha occidentalizado para defenderse de Occidente. Esto ya sería para otra charla, porque China es un caso muy particular. En China encontramos Oriente y Occidente juntos. China, la manera de entender el mundo es ambas a la vez. No quiere decir que ambas a la vez de forma armónica. Entonces, por eso en China tienes el taoísmo, que es el yin y el yang, el tema occidental, y el confucianismo, que es esta idea de educación, de estructura, de jerarquías, etc. Entonces, claro, China, mi teoría es que ha decidido utilizar las armas de Occidente para destruir a Occidente. Esa es mi teoría. Y que en principio se occidentalizó, hizo todo este rollo de aparentar ser comunistas para protegerse de Occidente. Porque para China fue un grandísimo trauma que Occidente les conquistara. Pero esto ya sería una charla más complicada. Entonces, efectivamente, es un peligro bestial, sobre todo el caso de China, que China se occidentalice. Porque, por desgracia, podemos ver a lo mejor en algunos documentales, los orientales que han occidentalizado y se meten en el rollo capitalista, pues claro, evidentemente, son más extremos incluso que los que aquí, que ya empezamos a criticar un poco el sistema. Con respecto a la orientalización de Occidente, este es un proceso que lleva ya como un siglo y medio, pero estamos en lo mismo. El problema está en que la gente quiere orientalizarse en el sentido de quiero conectarme con Dios y quiero que me ilumine. Y quiero pasar al otro lado. No entienden, no tenemos esa capacidad, nos cuesta mucho el punto medio de ver qué podemos aprovechar de Oriente, occidentalizar. Entonces, este diálogo creo que es posible porque en muchas culturas y en muchos países se ve estas dos ideologías funcionando. Lo difícil es conectarlas. Entonces, en este sentido, lo que comentan mucho los tibetanos de todas estas prácticas orientales de meditación, etc., que luego se tienen que traspasar a nivel social con el tema de la compasión. La compasión no en el sentido occidental, sino en el sentido de contagiar a los demás esta pasión por despertar, por el pensamiento más autónomo, más relacionado, más correlacionado, más comunitario, pues es un proceso que llevamos bastante tiempo. Pensando un poquito en la historia, que es muy cíclica, yo creo que es imposible a nivel social, es imposible que una revolución consiga esto. Esto tiene que, porque claro, yo veo a gente como Siddhartha Gautama, que para mí era un grandísimo genio, que me cuesta creer que fuera hasta humano, o yo que sé, otros líderes, Jesucristo o tal, que decían cosas muy fuertes, y que supuestamente iban buscando estas cosas, y mira dónde estamos 2000, 2500 años después. Entonces, la única manera, parafraseando quizás un poquito a Gandhi, que también estaba un poco en esta... Gandhi era educación occidental, pero él venía de orientalidad, se metió en política, que es el tema occidental, el tema de la independencia de la India, pero quería al mismo tiempo... Estaba súper interesado, trabajaba mucho sobre el trabajo individual del hombre, de su desarrollo, etc. La única opción es eso, que las personas, cada uno, intentemos ser más conscientes de cómo llevamos nuestras vidas. Es un poco de... Bueno, hay una frase, no sé quién la ha dicho, de la vida es aquello que pasa mientras nosotros estamos ocupados en hacer otras cosas. ¿Vale? Entonces, si queremos resolver este problema del sentido de la vida, podemos hacerlo a la occidental, dedicarnos a comprar cosas, tener hijos y pretender que nuestros hijos sean como nosotros y joder la vida, etcétera, etcétera. O intentar hacerlo a la oriental. Yo, conocerme a mí mismo, el oráculo de Delfos, esto viene de Oriente, conocerme a mí mismo, desarrollarme a mí mismo y así, ya simplemente con eso, voy a hacer un beneficio para los demás. Porque ya no vas a educar a los hijos para que sean como tú, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene que venir desde el individuo, y desde el individuo que con este sistema se una, pero es muy complicado. Esto, y sobre todo, yo eso lo creo mucho, solo se puede hacer a nivel comunitario. No se puede hacer a nivel de... haga un partido político, el partido de la iluminación radical. No. Eso se tiene que hacer a nivel comunitario, porque nosotros somos animales comunitarios. Conectado con el nacionalismo, pues ese es el tema. Es otra de las burbujas de las películas con las que el poder se mantiene el poder.
Pero perdona, ¿nivel comunitario qué entiendes? Nivel comunitario es un grupo de personas que se relacionan entre ellas y que comparten los recursos entre ellas. La sociedad, por ejemplo. Eso es la sociedad. No, una sociedad es más grande. O tribal, ¿no? Más pequeño. Claro, una sociedad tú no conoces a todos los miembros de la sociedad. Una comunidad es el concepto de tribu primitiva, que es el concepto normal de organización social del ser humano. Es el grupo de personas en el que todo el pueblo, que trabaja para que el bien del pueblo, que colabora para el bien del pueblo. Había una última palabra por ahí, no sé si alguien más. Si ya cerramos, si queréis, tenías una palabra, ¿no? La pena es que, claro, pensamos que estamos mejor, ahora estamos en crisis, llevamos más de un siglo en crisis en Occidente. De hecho, toda esta crisis del siglo XX viene de esto, de que nuestro sistema es como una enfermedad mental, prácticamente. El problema es que ya lo hemos perdido absolutamente eso en Occidente. Y es súper difícil reconstruir ese sentimiento de pueblo, sobre todo en las zonas ciudades. Lo hemos destruido absolutamente. Nos hemos metido totalmente en una trampa muy complicada de salir. Pues nada, muchas gracias por haber venido, le damos un aplauso.